Hoy estrenamos temporada con Albert Rivera. El líder de Ciudadanos nos visita para analizar la situación en Cataluña, los pactos en Madrid y Andalucía y, en general, toda la actualidad política. Esta noche arrancamos por todo lo alto en El Cascabel. Bueno, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, nos acompaña esta noche aquí, efectivamente. Buenas noches, Albert, bienvenido. Buenas noches, un placer estar y estrenar este plato tan bonito. Y junto a Albert Rivera voy a recordarles que están aquí ya sentaditos desde hace ya un buen ratito. Víctor Rubido, está Joaquín Leguina, Fernando Jáuregui, hola, Isabel Durán, buenas noches, Graciano Palomo y Chani, Antonio Pérez Cenares. Ya lo ven ustedes. Bueno, ¿qué lectura hace Albert Rivera de las encuestas que hemos conocido hoy sobre intención de voto ante los comicios del 27? En la que hemos visto que si los partidarios de la independencia se juntan con este señor de las chanclas, el chanclista o chanclero señor Fernández, podrían sumar una mayoría de escaños, que no de votos probablemente, pero sí de escaños para sus intenciones secesionistas. Se han publicado dos encuestas, hay muchas, pero las últimas son la de GESOP para el periódico de Cataluña ayer, que efectivamente dejan entre 67 y 70 escaños, la mayoría son 68, a digamos, los partidos separatistas que defienden la separación, y deja pues prácticamente el empate técnico a los que no lo somos, ¿no? Es verdad también que, bueno, para Ciudadanos particularmente es bueno porque en la encuesta que publica hoy Sigma 2 multiplicamos por 2 nuestro resultado en tan solo 2 años, mientras PP y PSOE se hunden, y en la de GESOP triplicaríamos, ¿no? Yo creo que el objetivo nuestro, vamos a hablar claro, es movilizar a los catalanes que nos estén viendo. Aprovecho porque a mí sí que me gusta llamar a las urnas, no como Artur Mas, a las de verdad, no a las de cartón, a las que son legales. Hay que ir a votar. Y luego, claro, yo tiro para casa, hay que concentrar el voto a quien puede generar una alternativa, ¿no? Porque en este momento somos segunda fuerza política en todos los sondeos, Ciudadanos está detrás de la lista de Mas, y yo creo que podemos intentar gobernar hablando con otras fuerzas políticas, hablando con los que queremos la unión, pero me parece que es una cuestión de Estado, ya no es una cuestión política, local, periodística, es una cuestión de Estado, que en Cataluña haya un gobierno para todos, una nueva Cataluña, y que lo encabece gente que sea leal con la Constitución y con el resto de españoles, ¿no? ¿Por qué no terminan de movilizarse al ver todos aquellos que no quieren la independencia de Cataluña, que quieren seguir ligados a España? Bueno, esa mayoría silenciosa, que aparentemente, no sé, se comportan como si no les fuera esto, y este es un reto, vamos, de envergadura extraordinaria y complicado y problemático. Yo, a pesar de todo, soy optimista en una cosa. En las últimas elecciones, recordemos que Artur Mas, esas mismas encuestas, le daban 72 escaños. Sacó 50. Lo digo porque las encuestas normalmente tienen una parte de voto oculto, una parte de voto desmovilizado, y tradicionalmente es el voto que no es separatista. Por tanto, no es que yo esté haciendo cábalas aquí cualquiera, estoy cogiendo los últimos resultados. Yo creo y confío que si Artur Mas, no hay que olvidar un paréntesis, la encuesta de GESOP de ayer da 60-62 escaños a CiU y Esquerra. Tenían 71. O sea, estos señores que van tan bien pierden 10 escaños. Sí. Algo habrán hecho mal. Y Ciudadanos tenía 9 y le da 25-27. Algo habremos hecho bien también los que no somos nacionalistas. Así que digo porque son solo encuestas. Yo lo que percibo en la calle es que hay mucha gente que no se ha movilizado nunca y que se puede movilizar definitivamente. Esto es igual o más importante que unas generales. Hay que ir a votar en masa y sobre todo hay que votar para que ese cambio se produzca, que sea efectivo, que el voto sea útil, ¿no? Así que, en ese sentido, yo... las encuestas son encuestas. La última vez, por suerte, Artur Mas sacó muchos menos escaños. El voto nacionalista era más declarado, el voto no nacionalista tradicionalmente es menos declarado. Y yo, con ese empate técnico prácticamente en escaños, no en votos, porque en votos los nacionalistas de momento están por debajo del 45% en todos los sondeos. En escaños que les beneficia la ley, yo soy optimista y creo que puede haber un gobierno alternativo. El 27S, para resumir, puede ser o un problema para España o una oportunidad, si ganamos los que no somos separatistas. Yo lo veo como una oportunidad y por eso estamos en la contienda y estamos creciendo, ¿no? ¿Usted apoyaría a Rajoy si al final no tuviera más salida que suspender la autonomía de Cataluña? Bueno, yo, si me permite, estamos hablando de contienda electoral. Yo creo que en Cataluña, para ganar las elecciones, lo primero que hay que hacer es salir a ganarlas, no salir a perderlas y a suspender la autonomía. Hay que ir a ganar las elecciones, con un proyecto, con reformas, con un proyecto que encaje, en definitiva, lo que es el sentimiento que yo creo que es mayoritario del SEIN, del sentido común de muchos catalanes en el conjunto de España. Entonces, a mí, la suspensión de autonomía, que es una cláusula que está en todas las constituciones federales del mundo, por cierto, no solo en la española, es algo, como dicen los juristas, última ratio, es decir, lo último que hay que hacer. Y eso último que hay que hacer
solo pasaría por un golpe a la orden constitucional, al estatuto, que sería, pues hablando, claro, que Artur Mas se sube a un balcón y declara la independencia. Claro. Yo, sinceramente, aspiro a que, lógicamente, se cumplan las leyes en Cataluña, pero sobre todo a ganarles en las urnas, porque si no sería tanto como pensar que no hay que salir a ganar el partido. Hay partido, se puede ganar, el partido es la final, es el próximo 27, y yo creo que los que somos catalanes y queremos seguir siendo españoles y queremos una España regenerada democráticamente, sin 3%, sin 5%, tenemos que ganar ese partido. Ponerme en situación de un golpe contra el orden constitucional hoy, sinceramente, creo que, entiendo la pregunta, pero creo que es contraproducente incluso para la batalla electoral que tenemos al frente. Hay que llamar a la gente a las urnas y la mejor manera de que se cumpla la ley en Cataluña es que quien gobierna Cataluña cumpla la ley, fíjese. En ese sentido, ¿está usted de acuerdo en el fondo? Probablemente a lo mejor usted pueda discrepar de la forma. ¿Está usted de acuerdo en el fondo a propósito de la reforma del Tribunal Constitucional para que se acaten y se acepten las decisiones que toman y si no que haya sanciones cautelares? Yo creo que ningún demócrata debería considerarse a sí mismo demócrata si no cree que se tienen que respetar las leyes democráticas, porque una cosa lleva a la otra. Y las sentencias judiciales emanan de un poder judicial democrático. No estamos en una dictadura, estamos en democracia. Así que, por supuesto, de hecho en este plató me habrán escuchado muchas veces quejarme de que en Cataluña no se cumplían las sentencias porque el gobierno de España de turno o el constitucional no hacía nada, ¿no?, frente a esos incumplimientos. Así que sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que yo creo que una reforma de una ley orgánica, de todo un poder judicial que a mi juicio hay que reformar y despolitizar en su conjunto, de un tribunal que habría que intentar que los que están en ese tribunal no sean militantes de ningún partido ni respondan a la llamada de ningún partido, sino que sean independientes, creo que no es el momento de hacerlo a 5 días de unas elecciones, porque hacer cumplir la ley en Cataluña es lo que tiene que hacer cumplir el gobierno de España, no hace falta reformar la ley. Para que nos entiendan los oyentes, no hay que reformar la ley para que se cumpla la ley, hay que hacerla cumplir. El 9N, por ejemplo, en Cataluña se incumplió la ley, se utilizaron colegios públicos, dinero público, la tele pública para un referéndum ilegal, y se permitió, y no se hizo cumplir la ley. Yo lo que quiero es que el gobierno de España, sea quien sea, y si me toca a mí, pues me tocará hacerlo a mí, y si le toca a otro, lo hará otro, en cualquier rincón de España haga cumplir la ley, pero no cambiando una ley u otra, sino simplemente aplicando la legalidad vigente. ¿Usted cree que es innecesaria esa reforma del Tribunal Constitucional? Yo creo que hay mecanismos ordinarios de la justicia ordinaria para ejecutar el incumplimiento de una administración pública. Yo soy jurista, algo de eso sabemos, es que una administración pública que incumpla un mandato, en este caso, hay mecanismos para que eso la jurisdicción ordinaria lo pueda hacer, porque un juez también puede hacer un llamamiento a una cuestión de inconstitucionalidad o puede atender a una petición conforme a una sentencia del Constitucional. Dicho eso, en la forma, insisto, no estoy de acuerdo. En el fondo, si el objeto del fondo es que se cumpla la ley en cualquier rincón de España, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Si me he partido literalmente la cara en Cataluña para defender que esas sentencias del bilingüismo, esas sentencias del Constitucional sobre el Estatut se cumplan, ¿no? Pero nos hemos sentido desamparados muchos catalanes, y menos mal, barro para casa, que nació Ciudadanos, porque hoy no tenemos que encomendarnos a nadie, sino que podemos ganar en las urnas y podemos tener una presidenta de la Generalitat que cumpla la ley, ¿no? Yo creo que eso es, la batalla electoral es importante porque se puede evitar muchos problemas futuros, ¿no? Víctor Rubido, venga. Sí, bueno, yo le quería plantear dos cuestiones, señor Rivera. En primer lugar, con la Constitución en la mano, es cierto que hay que ir a ganar las elecciones, es cierto, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también es cierto que a los nacionalistas, y por la experiencia que hay, a los independentistas, a los que quieren la secesión de España, les hay que hablar con mucha claridad. Es decir, yo creo que uno de los errores que hemos cometido en general toda la sociedad española, y la clase política por un lado y determinada clase política por un lado y determinada clase periodística por otro, es no hablar con claridad. El señor Dion, que fue primer ministro canadiense, yo lo he citado muchas veces, tiene un magnífico ensayo que se titula La política de la claridad, y dice dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Una, hay que hablarles con mucha claridad a los nacionalistas, es decir, a los independentistas, y dos, hay que calcular que pueden ganar. Y yo creo que esas dos cuestiones, por eso digo, hay que ir a ganar, de acuerdo, pero también hay que advertirles que hay que cumplir la ley. Ya, pero yo de verdad soy jurista, soy demócrata y soy catalán y constitucionalista. Hacer cumplir la ley no es que esté de acuerdo, es amén. O sea, no cambio ni una coma. Pero digo, hacer cumplir la ley, que es lo que tiene que hacer cualquier gobierno de España, sea el PP, de Ciudadanos o del PSOE, que lo tendremos que hacer cumplir, no es, creo, el debate que hoy tenemos encima de la mesa, que es cómo hacer un proyecto común español, rehacerlo. Para mí, es mi opinión, no habrá una España unida si no se regenera la vida pública española, porque la gente no confiará, y si alguno solo levanta la bandera de la ley,
está muy bien porque yo quiero que se cumpla la ley, pero en la otra mano hay que tener un proyecto, hay que tener una propuesta. Hay que decirle a la gente qué vas a hacer el 28 de septiembre, el 29, el 30. Y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros, y no nos va mal según los sondeos, es proponer una alternativa. Yo lo he vivido en mis propias carnes. Hace 10 años en Cataluña el PP y el PSOE salían a empatar y a perder el partido. Bueno, el PSC ya pactaba hasta con Esquerra Republicana, ¿no? Y creo que hoy hay una alternativa que no sale a mirarle, digamos, a los nacionalistas por debajo ni sintiéndose inferior, sino que dice, no, vamos a competir y vamos a ver quién tiene mejor proyecto. Aquí está nuestro programa, tú no tienes programa. Aquí está nuestro programa para el día 28 y 29 y tú no tienes programa. Entonces, díganme el uso, pero creo que Ciudadanos, que empezó con 3 diputados y la encuesta que se publica ayer nos da hasta 25 o 27, algo ha sabido hacer en estos años para seducir a una parte de la población catalana que ha entendido que los cantos de sirena, además, pues no llegan a ningún sitio. Ahora, la ley, por supuesto, pero la ley, no olvidemos que detrás tiene valores como la igualdad, como la libertad, como la unión, que hay que defender día a día, no solo con un decreto, y lo digo con todo el respeto, por supuesto, a la legalidad vigente. A ver, Isabel. A ver, yo quiero reseñar algo que me parece importante y que a lo mejor puede que haya gente que no haya caído en la cuenta. Estas elecciones, muchos se preguntan, ¿por qué las convocará Artur Mas? Pues ya han ido a votar hace 3/4 de hora. Bueno, pues tienen su justificación en cuanto a que quien está diseñando toda la estructura de la independencia de Cataluña fue nada menos que un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, que es el magistrado Carles Viver Pi i Sunyer. Y hay un detalle que me parece importantísimo. Dice el artículo 155 famoso de la Constitución: si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar el cumplimiento forzoso tal. Bien, ¿por qué son ahora las elecciones? Porque se va a disolver las Cortes españolas, porque va a haber elecciones generales. Y quien está diseñando todo este proceso del independentismo que está perfectamente calculado, sabe que no va a haber un Senado que, conforme al artículo 155, porque necesita la aprobación por mayoría absoluta del Senado, pueda hacer que se cumpla ese incumplimiento flagrante, por ejemplo, de una declaración de independencia, del inicio, que es lo que ya han dicho, en 18 meses vamos a ese estado. Quiero decir que cuidadito con esto de que están jugando, que no va a llegar a pasar, porque hasta en los más extraños vericuetos están aprovechando este momento y estas circunstancias. Es que Víctor decía una cosa muy interesante, el director de la ABC, que es que efectivamente la posibilidad de que ganen está ahí. Sí. Y a mí me parece bien, me parece bueno, porque los catalanes tenemos que saber que el 27 de septiembre tenemos la oportunidad de que Mas se vaya a su casa, no a la Generalitat, y de que haya una presidenta de Cataluña como Inés Arrimadas, o quien sea, que pueda decir, oiga, Cataluña ya no es un problema para el resto de España y para los propios catalanes. Pero Cataluña es parte de la solución. Ya, pero digo, es que quiero acabar la pero pregunta. que yo no le quito tensión a las elecciones, al revés, se la doy porque sé que nos jugamos mucho. No, es que quiero insistir en la pregunta que antes ha contestado, señor Rivera. Vamos a ver. Dado que estarían disueltas las Cortes, es importantísimo la reforma que acaba de proponer la semana pasada el Partido Popular con esa proposición de ley, porque faculta al Tribunal Constitucional, dado que no estaría el Senado, que facultaría al presidente del Gobierno a ordenar que se cumpliera cualquier incumplimiento de esa comunidad autónoma, es esta nueva proposición de ley la que faculta al Tribunal Constitucional a que se ejecute la sentencia, a que inste a la jurisdicción ordinaria e incluso al propio Gobierno por orden del Tribunal Constitucional, porque lo sorprendente del país en que vivimos es que hasta ahora eso no está puesto. Y entonces yo lo que no entiendo es que usted, con el concepto de Estado que demuestra tener, no apoye, a pesar de las formas. Te lo he explicado, estoy de acuerdo en el fondo. Pero es que sí, pero es que el vericueto se cuela con esa proposición. A mí también me extraña que Rajoy con mayoría absoluta no haya hecho esto en toda la legislatura. Es que a muchos españoles nos extrañan muchas cosas que no ha hecho Rajoy. Y me extrañó que el 9 de noviembre en mi comunidad autónoma los catalanes viéramos cómo los colegios públicos se utilizaban para un referéndum. Me extrañó muchísimo. O sea, que quien ha tenido mayoría absoluta hasta ayer, o hasta hoy, o la sigue teniendo
formalmente, es el Partido Popular y Rajoy. Y yo me pregunto, ¿de verdad que cuando era socio Artur Mas del PP en el 2012 esto no estaba presente? ¿De verdad que cuando ya puso en marcha toda esta maquinaria y dijo que iba a hacer un referéndum? O sea, entiendo que los independentistas conozcan a nuestro Estado, pero pregunto, ¿los que gobiernan España con mayoría absoluta no lo conocen también? ¿Hay que esperar a faltar 5, 10 o 12 días? Yo creo, por eso decía lo de las formas, que una reforma de estas, primero, es buena que se lleve a cabo porque es buena para España, no por unas elecciones. Segunda, yo nunca, si gobierno algún día, me comprometo a que una reforma del Constitucional la presente un candidato autonómico. La presenta el ministro de Justicia y el presidente de Gobierno, porque es un tema de Estado. Por tanto, yo soy el que más defiendo que el Constitucional no es cualquier cosa, es un órgano fundamental para un Estado y por eso hay que reformarlo. Y finalmente, claro, efectivamente, los nacionalistas y los que trabajan cada día por ese proceso secesionista conocen perfectamente las reglas de juego, se benefician de los vacíos muchas veces, ¿no? Pero en eso yo también me he quejado muchas veces que en Cataluña, sentencias del Constitucional, del Supremo, sobre el bilingüismo, sobre tal, oye, bueno, yo no quiero repetirme, lo he dicho aquí en este plató y mucha gente de Ciudadanos mucho tiempo, oye, que se está incumpliendo, oye, que aquí no hacen ni caso, oye, que no pasa nada. Y a estas alturas de la película lo que yo veo, no diré vamos tarde porque estamos a tiempo de ganarles, pero hombre, digo que en vez de enviar cartas al país o cruzarse escritos entre líderes políticos, quizá en 35 años ha habido tiempo de darse cuenta que pactar con los separatistas no era la solución. Yo me quedo perplejo con que el PSOE vuelva a caer en ese error, supongo que hablaremos de ello, y que Pedro Sánchez pues se parezca más a Zapatero hoy que ayer y plantee un privilegio para un territorio, me da igual que sea el mío, el de Cataluña, porque creo que eso es no enterarse de que no se han hecho las cosas bien, no hay que volver a cometer el error, hay que remediarlo y no vamos a contentar a Esquerra Republicana ni a Artur Mas, hay que contentar a la mayoría, a la inmensa mayoría de españoles que piden reformas que no tienen nada que ver con la ruptura de España, ¿no? A ver, Joaquín Leguina, nos ha puesto el toro en suerte Albert Rivera. Se ha referido a Felipe González con ese artículo que creo que apoyamos y compartimos prácticamente todos, esa carta abierta que hace. Luego ya entra en esa deriva de que hay que reconocer a Cataluña como nación, no sé si eso frenaría cualquier afán independentista. Claro. Y luego pues el catalanismo de Felipe González. Claro. Felipe González. Y luego el catalanismo de don Pedro Sánchez. Yo soy muy catalanista, es que no sé qué es eso de catalanista, pero yo a ver, estoy de acuerdo ¿qué opina Joaquín? Con el artículo de Felipe González, excepto una cosa, ¿no? En esta coda de que hay que dialogar, hay que hablar, hay que cambiar. ¿Pero cambiar qué? Todos estamos de acuerdo que hay cosas de la Constitución que hay que cambiar, ¿no? Pero lo que se ha dicho antes debería quedar escrito en todas las cabezas, ¿no? Lo que diferencia la civilización de la barbarie es el imperio de la ley. Es así. Entonces, usted no se salta la ley. Y el primer día que se saltaron las leyes o las sentencias, que viene a ser lo mismo, ese día se abrió la puerta a este sin Dios que estamos viviendo. Eso que lo tengan claro también Felipe González, Suárez, todos los que han sido presidentes del gobierno, que han dejado pasar las cosas. Yo voy a hacer una declaración personal. Yo, si viviera en Cataluña, les votaría a estos señores. Ya lo dije en otra ocasión, los seguiría votando a pesar de hacer unas cosas que me han hecho. Y no vamos a comentar yo aquí. Vamos a ver. Tradicionalmente, en las elecciones generales, durante muchísimo tiempo, el PSOE las ganaba y en las autonómicas las perdía. Esa diferencia de votos son gente muy sociológicamente bien colocada. Yo creo que Ciudadanos debías trabajar muy a fondo a estas personas que suelen llamarse charnegos, ¿no? Y que tienen que movilizarse, porque tienen que defenderse, porque van a ser atacados, son atacados ya y van a ser atacados. Yo recomendaría una dedicación muy particular, porque se sabe dónde viven, en qué ciudades y en qué entornos. Y finalmente sobre el constitucionalismo. Rivera acaba de escribir, ¿no? Hace unos días, que hay que despolitizar el Constitucional. Yo estoy de acuerdo. Pero, ojo, no podemos permitir que ninguna persona que esté contra la Constitución entre en el Constitucional. Claro. Como han estado, lo señalaba antes. Que sean ladrones, claro. No hay que jurar solo
Hay que demostrar que se está a favor de la Constitución. Claro. Pero eso es fácil cuando una persona tiene 30 años de recorrido constitucional, artículos, libros, cátedras, pues uno sabe normalmente si esa persona está a favor o no de algo, ¿no? Quiero decir que eso, pero estoy totalmente de acuerdo en eso, que efectivamente si despolitizamos y hacemos que eso se desvincule de la política, tenemos que poner a gente y métodos, que es lo que vamos a presentar en octubre, pues Francesc de Carreras, Sosa Wagner y un equipo de juristas que están preparando esa propuesta de reforma de la justicia, de reforma de la ley electoral y otros asuntos, trabajando en esa línea. Respecto al tema de los votantes, estoy totalmente de acuerdo. Tanto es así que Ciudadanos ha sido segunda fuerza política en Hospitalet. Eso era histórico, un feudo socialista. Segunda fuerza política en Tarragona, otro feudo clásico del Partido Socialista. Tercera fuerza política en Lleida, por delante de partidos con muchísima tradición. Ciudadanos hoy está situado en intención de voto en un 17% de voto, que significa pues convertirse en la segunda fuerza política en todos esos sitios. Segunda fuerza porque otros se han juntado. O sea, no olvidemos que CiU y Esquerra son dos partidos en una lista. Con estos resultados que daba la encuesta Gesopaís, Ciudadanos puede luchar por la victoria de las elecciones como partido. Así que, ¿qué está pasando? Que hay una serie de gente que ha evolucionado, efectivamente, sociológicamente son lo que son, pero han encontrado en Ciudadanos un espacio, un refugio, un lugar donde saben que su voto no se pierde, donde saben que su voto es inequívocamente pues de que defiende la unión y defiende esa regeneración. Así que yo creo, sinceramente, que de 3 diputados, la encuesta del Mundo decía 17, la de GESOP 25, la de La Razón 23, me da igual, sea cuanto seas, duplicar o triplicar resultados tiene mucho que ver con lo que dice Joaquín, que hay gente sociológicamente que ya ha abandonado al Partido Socialista de Cataluña y ha optado, o incluso al Partido Popular en Cataluña, y ha optado por Ciudadanos, ¿no? Oye, una pregunta, no, es que la mía tiene que ver con esto. El cálculo que dicen que se ha hecho de utilizar el 27 de septiembre, que coincide con el puente de la Merced, que es el 24, y justamente esa población de Barcelona y la periferia, que además ya dicen que va a hacer un tiempo estupendo para que se vayan de puente, ¿ese cálculo existe? ¿Creéis que os puede afectar? Bueno, que es la que menos vota, la que menos vota nacionalismo también, claro, pero es la que puede irse. Para que nos entienda la gente que nos ve de toda España, los que somos de Barcelona y área metropolitana lo comprendemos. El puente con más salidas y entradas del área metropolitana tradicionalmente es la Merced, que es a finales de septiembre pues el último espacio que queda para muchas familias de hacer unos días todavía relativamente de verano. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la campaña el 11 de septiembre, casualmente, que es el día que ha convertido a Artur Mas en la diada separatista y no en la diada de todos, y acaba en el puente con mayor salida de gente normalmente de Barcelona. Por correo. Y ojo, Barcelona y área metropolitana. Claro. No solo fiesta en Barcelona, que es la principal capital de Cataluña, sino en todo el área donde hay 4 millones de habitantes, donde está el mayor voto. Y casualmente o no, ese es el voto tradicionalmente que no vota partidos nacionalistas, ¿no? Entonces, bueno, yo que casualidad no hay nada, lo ha explicado Isabel con lo del Constitucional. No es casualidad, lo que pasa es que con la ley electoral que les beneficia, que da que algunos votos valen más en algunas partes de Cataluña que en el área metropolitana, con un puente convocado, con el 11 de septiembre, con el dinero público, con TV3, parece ser, leía hoy en el Confidencial, que quieren, que está encubierta una retransmisión conjunta. No quieren, no, hay un plan escrito. Bueno, hay un plan escrito que quieren que ya retransmita la tele pública directamente con la ANC y la candidatura de Artur Mas, ¿no? Con todo eso, a pesar de eso, hay encuestas publicadas este fin de semana que dicen que no superan el 45% y que incluso dan puerta a que con una alta participación no haya mayoría separatista. Vamos a por ello, con esas reglas de juego. Yo no veo otra manera. Yo he crecido políticamente siempre en adversidad, en Cataluña, y siendo siempre minoría, y por eso me siento capaz, y nos sentimos capaces de dar esa batalla histórica políticamente hablando, que yo creo que podíamos hacer por Cataluña, pero también por toda España, ¿no? Se refiere Albert Rivera a TV3. Hay un vídeo, no sé si era muy antiguo, ahora probablemente él nos saque de dudas. Un vídeo que ha llegado a nuestra redacción que revela el grado de intransigencia, de imposición, de totalitarismo que desde esos medios públicos catalanes, especialmente TV3, se ejerce contra Ciudadanos. En este caso, una mujer que no entiende el catalán, que vive en Barcelona, no entiende el catalán, pero a la que intentan imponerle, sea como sea, que tiene que entenderlo y por lo menos, oye, si no sabe responder en catalán o no entiende el catalán, le sugieren que haga un curso d'inversió lingüística. Esto pasó en TV3, véanlo. Tenim un altre concursant preparat. Bona tarda. Bona tarda. Amb qui parlo? Con Dolores. Com? Dolores. Dolors què més? Sí, Rodríguez. I des d'on? De Barcelona. Des de Barcelona mateix, Sí. molt bé. Pero no entiendo mucho el catalán, por favor. Aleshores jo procuraré parlar a poc, Pero no, en catalán no me lo diga mucho porque entonces no sabría contestarle nada. Vamos, Aleshores sí que- algunas cosas, ¿no? Pero no tanto. Aleshores sí que
Jo el que puc fer és parlar molt a poc, perquè vostè m'entengui. Anem a intentar-ho? Anem a provar-ho? Ho provem? Ho provem. Molt a poc, molt a poc. Vostè sap quina paraula havia jo definit al començar el programa? ¿A empezar el programa? Sí, vostè sap quina paraula havia definit jo? Mira, no entiendo mucho. Mira, yo no se entiende mucho de catalán, pero yo no lo entiendo. Mira, es que tiene que haber estado aquí, pero está en la Bé, calle. aleshores jo li recomano una cosa. Miri, vostè pot seguir els cursos de normalització lingüística i dintre d'uns mesos jo espero rebre-la i que ens entenguem les dues en català, d'acord? Gràcies, moltes gràcies i fins una altra vegada. Bona tarda. Se niega a hablarle en castellano a esta mujer en español. Insisto, no sé si este vídeo es antiguo, si esto es de un programa antiguo. En cualquier caso, sí que tiene el logo de la TV3 y me temo que no han cambiado las cosas. Si es de hace años, las cosas siguen siendo igual, Albert. Y si es de hace 2 días, esto es lo que pasa. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lamentablemente en la televisión pública, igual que muchas otras cosas públicas en Cataluña, no están al servicio de los catalanes. Están al servicio de la secesión, del separatismo, de una parte de catalanes contra otra. Y yo lo que aspiro, lo decía el otro día Inés Arrimadas en un acto, es que algún día los catalanes puedan cambiar de canal o puedan quedarse en TV3 sin pensar esto es propaganda. Creo que la tele pública ni se puede gastar 250 millones para hacer esto, que se gastan cada año con nuestro dinero, y mucho menos politizar una televisión que es de todos. Yo ya no sé, o sea, todo supera la realidad ya en TV3, ahora van a retransmitir la diada directamente con la candidatura Artur Mas, con la misma, pinchando supongo ya conjuntamente, ¿no? la retransmisión, en fin, ya no sé qué más hay que hacer. Lo que pasa es que, fijaos, TV3 este mes ha caído en audiencia, porque al final la propaganda tan descarada hace que mucha gente también desconecte de esa virtualidad, ¿no? Así que yo creo que tampoco les funciona tanto cuando se supone que tenían que tener una mayoría abrumadora y no la tienen, que se está viendo, y tampoco, digamos, mucha gente tiene la TV3 hoy más respeto o más audiencia que la que tenía. Ahora digo una cosa, al final, esto que hay ahí, esto que tenemos en Cataluña con TV3, es un problema de Cataluña, pero al final también es un problema, lo decía antes Joaquín, que no hemos sabido solventar como país, porque al final que una tele pública que es del Estado, que es institución del Estado, con funcionarios del Estado, que trabaja para todos, que tiene que trabajar por un interés general, que cada comunidad, en este caso una comunidad separatista con un gobierno separatista, la construya para destruir el Estado, ya es la paradoja de que algo hemos hecho mal. En otras comunidades no pasa exactamente esto, pero que tu Estado se te vuelva contra ti, que el máximo representante del Estado, que es Artur Mas, quiera ir contra el Estado. Bueno, es que algo ha fallado en España, no solo que tengamos nacionalistas, sino que España no se ha protegido y no ha tomado medidas, o no se han tomado medidas políticas para que esto pase. Llegados aquí, es verdad que no hay que mirar atrás, pero sí que hay que no cometer los mismos errores. A eso me refería con lo de Pedro Sánchez. O sea, que no, yo lo que aspiro es que los tripartitos se acaben, los pactos con Esquerra y Convergencia se acaben, el compadreo con los Pujol se acabe, y todo esto que estamos viendo, por favor, que nadie vuelva a pensar que de aquí 4 años hay que volver a las andadas. Lo que hay que hacer es un gobierno alternativo. Y un gobierno de España, pues me da igual de qué gobierno sea, pero que sea de un gobierno de gente que piense más en España que en su partido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para el futuro del país. Graciano Palomo, dígame. Pues le estoy escuchando con mucha atención al señor Rivera, a Albert Rivera, porque hace ya mucho tiempo que cuando empezaba su longa caminata y ahora ya se ha convertido en un hombre de Estado, pues le estaba escuchando con mucha atención algunas cosas y que me gustaría que concretase si fuera o fuese posible. Usted ha dicho que, creo textualmente, que la iniciativa del Gobierno para que se cumplan las sentencias es algo así como un golpe al orden constitucional. Yo creo que el único... No. Yo he dicho que lo que hace Artur Mas es un golpe... Sí, efectivamente. Entonces, bien. Entonces, que efectivamente el golpe al Estado constitucional y democrático es lo que quiere hacer, claro. Convertir unas elecciones autonómicas en plebiscitarias. Pero creo, a ver si ahora le he entendido bien, que estaba usted en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que estaba en contra de la iniciativa, de esta que ha presentado el Gobierno. De la reforma del Tribunal Entonces, me gustaría que en la posición, ya dado la situación a la que hemos llegado en este asunto,
que no se... En fin, las rupturas de un Estado tan antiguo como el nuestro no se hace todos los días, no se ve todos los días. Me gustaría que concretara un poco, porque también ha dicho que efectivamente el 29 de noviembre no se paró el simulacro de consulta, no se hacen cumplir las leyes, en fin, que no se toman medidas. Entonces, yo le pregunto al señor Rivera, que tiene unas expectativas inmejorables, sobre todo allí, y cuya posición desde el inicio mismo, y creo que incluso se debe su carrera política también a todo el lío, el quilombo catalán, digamos, me gustaría preguntarle ¿cómo actuaría usted, señor Rivera, presidente del Gobierno de la Nación Española, como para a los señores que se pasan la ley por el arco de triunfo en cosas concretas? Por ejemplo, ¿cómo hubiera impedido usted, presidente del Gobierno de España, el simulacro de consulta del 29 de noviembre y después lo que pueda venir respecto a la sedición de no cumplir las leyes? Y supongo que luego, no sé si vamos por partes, déjalo ahí que me parece ¿qué hubiera muy hecho importante. el 9 de noviembre? ¿Cómo? Vamos por partes. ¿Cómo? El 9 de noviembre, en vez de meter una querella 3 semanas después a quien ha cometido un posible delito, yo me hubiera dirigido a los juzgados y hubiera pedido medidas cautelares para que todos los centros públicos y sus directores entregaran las llaves de esos centros y se comprometieran a que ni un solo centro público de Cataluña se abre para hacer un referéndum ilegal. Segundo, la Fiscalía del Estado, en vez de hacer que no actúe, yo hubiera dejado que actuara en libertad, cosa que no se vio, como hizo Torres Dulce y explicaban después algunos de sus compañeros, con su dimisión por motivos políticos, y lo sabe toda España. Yo lo que digo es que se pueden evitar las cosas. Yo no hubiera permitido que la televisión pública, sin ningún tipo de consecuencia, haga propaganda de un acto, en este caso de un referéndum encubierto, que estaba considerado ilegal. Y eso, el Gobierno de España tiene mecanismos. Perdóneme, ¿cómo? Pero si se lo estoy diciendo, una medida cautelar, usted no sabe lo que es. Sí, en un juzgado se presenta una medida cautelar. Y usted dice, señor tal, por el posible la comisión de un delito de uso de centros públicos, de dinero público para un acto ilegal por parte de un gobierno de la Generalitat, le pido, usted, que es funcionario, que entregue usted las llaves de esos centros y que usted sepa que si hace eso, eso es un delito de prevaricación, bla, bla, bla. Es decir, no quedarse mirando hacia otro lado. Pero no UPyD, pensar que... ¿y por qué no lo hicieron como partido? Porque UPyD sí fue. Porque nosotros no somos el Gobierno de España. No, UPyD no hizo eso. UPyD no pidió... UPyD no hizo eso. Le recuerdo que hay 3 procesados. Yo les he explicado, creo que los españoles nos están viendo, igual no les gusta mi respuesta, les gusta más lo que hizo Rajoy. Pero como partido podían hacerlo. Pero que, oiga, a mí me está diciendo que hubiera dicho yo, si usted gobierna España, ¿qué haría? Y yo le he dicho lo que haría si gobierno España. Le he dicho, gobierna España, la Fiscalía tiene que actuar libremente, no decirle que no actúe, y segundo, evitar el problema, no ir después con una querella 3 semanas después. Más cosas. Constitucional. Yo, si tengo que reformar el Constitucional, lo he dicho, tendrá que haber un proyecto de ley de un gobierno, que es ley orgánica, hablar con la oposición durante una legislatura con mayoría absoluta, que lo puedes cambiar todo y reaccionar antes, y no 5 días y presentándolo a un candidato autonómico, que no es serio, señores, no es serio. Así que eso es lo que yo hubiera hecho, pedir una reforma del Constitucional cuando uno entra y ve que Artur Mas está amenazando con esto y no 5 días antes de ese referéndum. Más cosas. ¿Qué hubiera hecho yo? Pues yo no hubiera pactado con los nacionalistas y les hubiera entregado Cataluña. Yo no hubiera tenido 15 años un expediente de los Pujol abierto en Hacienda, como se ha tenido en este país. Yo no le hubiera dicho a Villarejo, como hizo González, que no actuara contra los Pujol. Lo explicó Villarejo hace poco en televisión. Creo que se han hecho cosas mal y podemos estar encantados de habernos conocido, pero creo que hay errores que no se pueden volver a cometer. Ciudadanos, igual nos equivocamos, creemos que el futuro de España no pasa por pactar con los que quieren romper España. Pasa por pactar entre compatriotas, que tenemos diferencias ideológicas, pero que compartimos un proyecto común, como la transición, vaya. Entonces, ese es nuestro modo de entenderlo. Le he dicho cosas concretas sobre el Constitucional, sobre el 9N y sobre los pactos políticos. Entonces, igual estamos equivocados, igual hay que volver a pactar con los nacionalistas. Igual hay que dejar que el 9N se vuelva a producir. Pero, señor Rivera, por puntualizar, noticia del 9N de 2014. El juzgado rechaza la petición de UPyD de retirar las urnas del 9N. Es que no hay que retirarlas. Es que lo hizo un partido, pero escúcheme, fue al juzgado que y no el juez... es que retirar las urnas, no me he explicado nada. Es que tengo unos funcionarios del Estado. Y yo creo que jurídicamente el Gobierno de España tiene mecanismos para poder decirle a un funcionario del Estado, usted no abre un centro público porque esto puede ser un delito. Y se toman medidas cautelares por parte de un juez. ¿Eso lo puede hacer un Gobierno de España? Sí. ¿Eso se hizo? No. ¿Qué creo que podíamos haber hecho? ¿Están transferidas las competencias en materia educativa
¿es una decisión que puede tomar el Gobierno de España a través del Ministerio de Los Educación? funcionarios ¿O de es la España, Consejería de Educación los de funcionarios la del Generalitat Estado? la que tiene potestad No, para abrir o cerrar? Es un juez y es un delito. Ahí estamos hablando de algo que está... No es una orden administrativa. Es que, Prieto, no he terminado, para no perder el hilo. Venga. Bien, señor Rivera, usted efectivamente... Vaya, que yo he escuchado en esta tele estando aquí en el plató que Rajoy tendría que haber actuado, ahora me lo he inventado yo, no creo que había más gente en este plató cuando lo escuché. Vamos a ver, digo porque de golpe y porrazo lo que está resulta claro que aquello es estuvo fenomenal. Que al margen de la cuestión es que el 27 de septiembre los constitucionalistas o unionistas, como los secesionistas les llaman a ustedes de forma despectiva, van separados. Y ahí lo que veo yo es Junts pel sí. Es decir, que van todos juntitos, agarraditos de la mano, y ustedes van separados e incluso... Pues, vaya, como si fueran unas elecciones. Bien. Es que, claro, al final vamos a caer en la lógica de que a unas autonómicas hay que ir como un referéndum. Bien, oiga, es que ya luego, está bien. supongo que... Hay que sumar después y hacer un programa conjunto, es lo que he dicho. Estamos efectivamente en un tema capital, como usted decía, para toda España, y habría otras cosas que me gustaría preguntarle respecto a qué va a hacer usted con los impuestos, la economía, pero voy al tema y termino para dejar paso a los compañeros. Antes hablaba aquí la famosa carta que ya es histórica de Felipe González. Lo sustancial es que el expresidente del Gobierno y el referente esencial del Partido Socialista habla de que no se puede ser equidistante con los que quieren romper la ley, con los que la respetan. Eso es lo sustancial de la carta. Al señor que iba dirigido, que es al señor Sánchez, pues se ha llamado andanas. Pero esto es lo sustancial. O sea, que tú crees que se la dirigió a Pedro Sánchez, no a más. La dirigió a todos, pero ese mensaje en concreto era... Y además es que es de libro. Una cuestión respecto a lo que he dicho, porque me parece fundamental explicarlo. Hacer listas Junts pel sí y Junts pel no es tanto como darle la razón a Artur Mas de que esto es un referéndum legal y que lo que salga el resultado va a ir a cualquier instancia internacional. ¿Lo veis? Cómo hemos ganado, cómo hemos perdido. Son unas elecciones autonómicas, pero muy importantes, las más importantes de la democracia en Cataluña seguramente. ¿Qué plantea Ciudadanos? Abiertamente, sin complejos, a diferencia de otros, cosa que el PSC no quiere. Nosotros sí. Si nosotros somos la segunda fuerza más votada, como dicen todos los sondeos, y hay un escaño más que defiende la unión de todos los españoles, yo personalmente, y también nuestra candidata, vamos a intentar formar un gobierno por primera vez en la historia de Cataluña que respete el orden constitucional y nuestro sistema democrático. Creo que eso, de verdad, no es para Ciudadanos, es para España y para Cataluña en particular. Y por favor, si alguien quiere reprocharnos esa actitud, yo creo que eso es difícil plantearlo, porque hay que ser generoso, hay que dialogar con gente que no piensa exactamente como tú. Y yo lo digo abiertamente antes de las elecciones. Hay algunos que no lo dicen, pero seguramente están pensando que habrá que hacerlo. Yo lo digo hoy aquí, no me escondo. Vamos a sumar un gobierno alternativo y queremos ganar el partido. Y la ley, la mejor manera que se cumpla la ley, sin duda, es que gobierne una persona respetuosa con la ley. Es la mejor manera que se me ocurre. Yo quería decir una cosa. En primer lugar, tiene toda la razón el señor Rivera en lo de es decir, la democracia, si es algo, es pluralidad. Es decir, a mí esto de juntar, eso de lista única, pensamiento único, etcétera, etcétera, me parece, y ya bipolarizar la sociedad catalana sería un error. Pero yo lo que quería era decirle, ese es el lema. Yo lo que quería decirle era, de todos modos, la defensa de la unidad de España ya está quedando en manos de apenas dos partidos, del Partido Popular y de ustedes, porque el Partido Socialista, para sorpresa de todos los españoles, es que ya no es la equidistancia, es que está dispuesto a lo que sea. Si me permites un matiz, yo mira, de la unidad no lo sé al final, porque como dicen tantas cosas y son distintos, pero lo que sí que está quedando en evidencia es que está desmoronando cualquier igualdad entre españoles, porque al final, lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy, pues para ser justos con él, no ha dicho quiero una España rota, pero una España que no es igual entre sí y entre ciudadanos. Una España a dos velocidades, donde unos son de primera y de segunda. Una España con privilegios territoriales no es la España que yo quiero para el futuro de este país. Una España pues, con autonomía, pero con unión, con igualdad entre ciudadanos, con igualdad en servicios básicos públicos. Entonces, el problema del PSOE ya no es solo que quiera romper España, sino que pacta con cualquiera, aunque quiera romper España, y segundo, que defiende la desigualdad, vaya, lo antagónico al socialismo. Entonces, yo creo que ahí... Joaquín lo ha explicado en muchos artículos y en algún libro. Es decir, es antagónico. Entonces, yo creo que ahí el problema que tiene el PSOE es que tanto querer contentar al PSC, que es que al final el PSC ha contagiado a todo el PSOE. Entonces, yo creo que al final, para solucionar los problemas de una federación, no podemos trasladarle a todos los españoles ese problema, que es lo que está haciendo. ¿No intervenir en eso? Puesto que yo soy de ese partido. A medio plazo, no ahora. A medio plazo, ¿qué pensaría Albert Rivera
de una coalición PSOE con la O y con la E, sin la C, con Ciudadanos en Cataluña. Bueno, pues yo creo que eso hace 4 años esa pregunta, o con el PSOE o con el PP, pues a lo mejor tenía algún sentido porque teníamos 3 escaños. Pero si se consolida lo que vemos en las encuestas, primero veamos qué queda del PSC en Cataluña. El PSC es un partido que gobernó Cataluña y tuvo más de 50 escaños. Y la encuesta que se publica hoy le da 12 o 13 escaños. Sí. O sea, desde el punto de vista político, un desastre. Así que primero veamos qué queda el PSD y segundo, Ciudadanos se ha consolidado en toda España porque no es un partido que esté en el grupo socialista europeo ni en el grupo popular o conservador europeo. Está en el grupo demócrata liberal y en el grupo de los partidos que gobiernan desde el centro de Europa. Que podemos llegar a acuerdos para cambiar la Constitución, para garantizar la unidad de España, la igualdad entre españoles, totalmente, y con el PP también, en muchos temas. Yo lo dije un día y casi me matan algunos, pero dije, para cambiar cosas en este país hará falta acuerdos entre 3 o 4 partidos. Y parece que dije yo creo que es una perogrullada, pero es evidente, la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Educación. ¿Necesitaremos pactos de Estado otra vez, como algunos hicieron hace 35 años? Bueno, pues yo sigo defendiendo, llámeme clásico, que eso es lo que necesita este país. Una legislatura con acuerdos de Estado, que gobierne un partido, que haya un sostén mayoritario en el Parlamento, y ya veremos cuánto dura y qué reformas se hacen. Pero yo creo que la nueva etapa política de España necesita volver a reconstruir cosas que se han roto por el camino. Chani y Fernando, podemos avanzar si queréis. Sí. Y podemos plantear otros temas, otras cuestiones a Albert Rivera, por ejemplo. Chani. Estoy continuamente con el Chani, tema. ¿me escuchas? Perdóname. Sí. No, decía que avanzábamos y podemos pasar de Cataluña, por ejemplo, a los pactos de Ciudadanos en Madrid y Andalucía, a otras cuestiones, no sé, los impuestos, las elecciones generales, etcétera. Venga. Me gustaría poder, como todos mis compañeros, opinar un poco de esto. Y hay una cosa que me está sorprendiendo con el tema del Constitucional. Vale, en mi pueblo dicen, más vale tarde que nunca. Bien, aunque sea tarde y estoy de acuerdo, más valdrá eso que nunca. No, esto se tiene que hacer, pero como se hace tarde no lo hagamos. ¿En qué cabeza cabe que un tribunal no tenga en su mano los instrumentos para hacer cumplir su sentencia? Es que es eso. Y a mí me parece tan de cajón que el Tribunal Constitucional tenga un argumento, no, un instrumento en la mano para hacerlo cumplir, que no entiendo esas excusas de que esto viene tarde, de que tal. Bien, puede que haya llegado tarde, pero digo, más vale tarde que nunca. Por eso cuando me pregunta Antonio, digo, estoy de acuerdo en el fondo, y las formas, yo nunca pondría a un candidato autonómico a presentar una reforma orgánica de un país. Que también me tiene, pero que aquí ha salido. Estas son unas elecciones autonómicas. A día de hoy, oye, si quieren hacer esa declaración, que la hagan. Tienen 72 escaños, más 375. Claro. Pueden hacerla. Y claro, pues no vais a ir vosotros. No. Yo te digo, el lema ese es Juntos por el 3%. Pero lo que me tiene muy perplejo, y esa es mi pregunta, es que un escándalo de una magnitud tan enorme, que el fundador del partido, todo su clan, bueno, el fundador es que ha reconocido que es corrupto. Lo ha dicho. Su hijo era secretario general. Y ahora aparece el partido esencial hasta aquí. Y como si estuviéramos en otra cosa. ¿Va a tener alguna influencia que ese partido esté absolutamente hasta aquí en la corrupción? Porque su presidente, el señor Mas, cuyo señor padre, el natural, porque el político es Pujol, fue prácticamente su testaferro allí. El documento nacional de identidad del señor Mas, el actual, el hijo político, está en esa cuenta. Pero es que eso en Cataluña no paga. Bueno, yo creo que paga menos de lo que nos gustaría, pero para ser justos, hemos visto ahí la suma, tenían, tú lo has dicho, 50 más 71 escaños, y la encuesta que se publica hoy le da 60 o 62. Con todas las plataformas civiles, con todas las subvenciones, con todos los famosos que no sé qué, 10 escaños menos. 10 escaños menos en las encuestas. Yo aspiro a que esas encuestas sean todavía mejores para otros y peores para ellos. Yo creo que sí. Yo creo que después de 35 años, de verdad que yo soy catalán, conozco lo que han hecho durante 30 y tantos años con la tele pública, con la educación y con muchas otras cuestiones, que después de 30 y tantos años con un plan construido por Pujol para robar por un lado y para construir una nación por otro, que después de eso
tengamos entre un 35 y un 40% de catalanes, con la crisis económica más grande de los últimos medio siglo en Europa, con una España que ha tenido corrupción, con una España que nuestro país que no ha hecho las cosas bien, que se ha degenerado, con todo eso, un 35 o un 40%, es mucho voto. Pero os recuerdo una cosa, hay otras comunidades autónomas como Andalucía, que hablaremos ahora, o la Comunidad de Madrid, donde escándalos de corrupción tremendo también han dado un 37% de los votos. Lo digo porque el PSOE volvió a repetir escaños y el PP perdió, pero volvió a ganar. Entonces, la corrupción pasa factura. Yo creo que empieza a pasarla. Menos de lo que muchos seguramente creeríamos. Pero algo pasa, porque si no, Artur Mas no esconde sus siglas y se pone de número 4. Porque sabía que sus siglas se iban al garete. ¿Cómo es posible que se pretenda? Yo decía, 75 escaños tienen ahora. Pero vamos a ver, que saquen el 35% de los votos. Eso significa menos de un 30% del número de catalanes. Si para cambiar el estatuto hacen falta 2/3, ¿cómo demonios alguien en su sano juicio puede pretender la secesión y el construir un Estado con el 28% de los votos del CES? Eso es democracia a la carta, básicamente. Es decir, yo utilizo las reglas de juego que quiero. Claro. Yo cuento escaños en vez de votos. Y si no me gustan los votos, cuento escaños, porque la ley me beneficia. Y finalmente, como tú decías, es que la gente no lo sabe, pero no solo el Estatuto de Cataluña necesita 2/3. Una ley del Parlamento de Cataluña, una ley, necesita una mayoría determinada, y una ley orgánica de España necesita mayoría absoluta. Entonces, estos señores pretenden cambiarnos el pasaporte, la nacionalidad, dejarnos sin derechos que nos garantiza la Constitución, dejarnos fuera de la Unión Europea con un 40% de una votación que ellos han interpretado. Claro, esto no es democrático. Se llena la boca de democracia. No es democrático quitarle derechos y libertades, ni pasaportes, ni presencia en la Unión Europea al 60% o al 65% de catalanes. Por tanto, estoy con vosotros en que hay que cumplir la ley, pero digamos, como decía Joaquín, la verdad, esto no es democrático. O sea, si a alguien se le ocurre subirse a un balcón y declarar la independencia, hay que hablar claramente de un ataque a la democracia española y europea. Fernando Jauregui, vamos contra reloj, venga, por favor. Siempre me toca a mí ir contra reloj. Claro, están hablando todos estos todo lo que les ha dado la gana y yo aquí contra reloj. Voy a atender la amable invitación de nuestro moderador y nos vamos a pasar un poquitín. Nos vamos a situar en el 28 de septiembre, si a usted le parece bien, señor Rivera, que es el momento en que habrá que dialogar, negociar, habrá que decir algo pasará, suponiendo, incluso aunque gane la lista del Junts per Sí, que algo mal estaremos haciendo todos los demás para que gane una propuesta tan demencial, pero es otra cuestión. Estamos ahí, habrá que dialogar. Yo pienso, es mi opinión, y creo que la suya, porque creo que se la he oído alguna vez, que tanto Mariano Rajoy como Artur Mas están incapacitados para liderar ese diálogo o esa negociación. Entonces, yo no sé, yo supongo que, y le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho este mediodía, que es que no me he quedado satisfecho con la respuesta, le digo la verdad, y entonces, como tengo segunda oportunidad, pues se lo hago ahora. Yo creo que le he entendido a usted que usted, Ciudadanos, sería capaz, de cara a las elecciones generales y de cara a la gobernación de España, del Estado, sería capaz de pactar con el Partido Popular, pero no con Mariano Rajoy, por las limitaciones que tiene Mariano Rajoy de cara a ese diálogo o a ese, en fin, a esa nueva etapa política que tenemos que abrir. ¿Lo he entendido mal? Pues me he explicado yo mal, seguramente, no es que lo haya entendido usted mal, me he explicado mal porque no he querido decir eso. He dicho que quien quiera votar a Mariano Rajoy, votará a Mariano Rajoy, toda perogrullada. Quien quiera votar a Ciudadanos o a mí, que soy el candidato, pues me votará a mí. Quien quiera votar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, y no hay más. Es decir, y a quien no le guste Rajoy, pues fíjate qué cosa más revolucionaria voy a decir, que no vote a Rajoy. Es decir, pero esto de no me gusta Rajoy, pero quiero que gobierne no sé quién, pero que le apoye, eso es política ficción. Perdóneme, señor Rivera. Si a alguien no le gusta el candidato o el partido como ha hecho las cosas, pues cambia de voto o se queda en su casa. O vota al partido con la lista tapada. La pregunta es otra, perdone. Yo creo que Mariano Rajoy o Pedro Sánchez no podrán ser presidentes del gobierno, o usted no podrán ser presidentes del gobierno si no pactan con alguien, si no tienen algún pacto. Eso he dicho. Mariano Rajoy no le queda más remedio, al Partido Popular no le queda más remedio que pactar con Ciudadanos. No puede pactar con otro. ¿Con quién va a pactar? Entonces, con el PSOE también, a lo mejor, pero esto ya, en fin, yo le oigo... Bueno, se antoja más difícil. Yo a Pedro Sánchez le oigo decir que no va a pactar nunca con el PP, es lo que le he oído hasta ahora. Entonces, sería con usted. Y una bandera de España muy grande en el acto. La pregunta, no, pero mi pregunta es, oiga, ¿usted pactaría con ese PP, con Mariano Rajoy, para ser presidente del gobierno Mariano Rajoy? Yo no sé, igual la gente no lo sabe. Yo me presento a candidato a la presidencia del gobierno de España. Buenas noches, me llamo Albert Rivera, represento a Ciudadanos y no estoy aquí de tertuliano, estoy para formar... ¿que piensa sacar
usted ser el ganador de las elecciones? No, pienso no. Me gustaría y lo voy a intentar. Y los españoles nos pondrá a cada uno en su sitio. A cada uno en su sitio con los votos. Pero déjenme que sueñe con que esta España cambie. Porque si yo me presento... de Fernando Jauregui. Lo he entendido. Entonces, lo que le estoy diciendo es, si yo pensara que Rajoy es mi presidente o Pedro Sánchez, yo no sé para qué me presento a unas elecciones. Me presento porque creo que no nos podemos conformar con lo que hemos visto esta legislatura. Que hay, con mayorías absolutas, no se han hecho reforma ni de la administración pública, ni de la justicia, ni un pacto nacional por la educación, ni se ha luchado verdaderamente contra la corrupción. Creo que un 22% de paro no es para estar satisfecho, que están muy preocupados todavía. Es decir, hay muchas cosas que yo no me conformo con lo que veo. Y llámeme ambicioso o idealista, pero creo que España puede dar un salto cualitativo con una modernización de este país. Y mi equipo y yo pensamos que podemos liderar desde el centro político una nueva era política. Eso, ustedes dirán, es que si gana Rajoy y Pedro Sánchez, pues claro, pues si gana Rajoy y Pedro Sánchez y necesitan apoyo, pues claro que hablaremos, lo he dicho antes también, hablaremos todos porque aquí nadie tendrá mayoría. Pero ¿ustedes creen de verdad que a mí me satisface, o a muchos españoles que ya no votan al PSOE, el PP, que el debate sea si Rajoy, Sánchez o Sánchez-Rajoy? No, el debate es qué necesita España, qué reformas hay que hacer. Pero a fecha de hoy, hechos son amores y no buenas razones. Y todos los españoles saben lo que ha hecho Ciudadanos después de las elecciones. Y si me preocupa a mí, en términos, lo más grave que está pasando en Cataluña es esa fractura de la sociedad, creo que eso se puede trasladar en España con un frente populismo, una izquierda que su único objetivo es odiar al PP y odiar a la derecha. Y creo que Ciudadanos, yo saludo, y lo he saludado, el nacimiento de una formación como Ciudadanos, con una idea de Estado perfectamente definida y que sea capaz de pactar con todos. Pero hay mucha gente que piensa que Ciudadanos tiene una doble vara de medir, que ha tenido una doble vara de medir con Cristina Cifuentes en Madrid y con el PP, e incluso en La Rioja, donde dice, sí, apoyamos al que ha ganado las elecciones, pero queremos que se vaya. Nosotros, que somos Ciudadanos, decimos que el presidente, el que encabezaba la lista del PP, decidimos que ese no gobierne, porque si no, no lo apoyamos. No sé si es muy democrático. Bueno, y luego llega Ciudadanos en Andalucía, y todas esas enormes exigencias al Partido Popular de Madrid, pues resulta que se diluyen por algunos vericuetos. Yo me alegro mucho que me hagas esta intervención pregunta, porque así puedo contestar algunas cosas. Lo pienso y lo creo. No, ya, si te lo he explicado antes de entrar en el plató, lo de Andalucía, pero lo vuelvo a explicar en público que no me importa. Nosotros, en Andalucía, para ir por partes, Andalucía, había 3 opciones. Vamos a hablar claro, que no nos escucha nadie. 3 opciones. Podemos tiene la batuta y el gobierno de Andalucía, y tiene al PSOE en sus manos. Eso era una opción. Podemos sacó más escaños que Ciudadanos, 14, 15, nosotros 9. Segunda opción, elecciones cada 3 meses hasta que Susana Díaz, en alguna de las elecciones, pierda de golpe 30% de los votos. Pero no iba a pasar, lo sabíamos. Eran elecciones tras elecciones, 12 millones de euros cada vez y una Andalucía sin gobierno y sin parlamento. Tercera opción, Ciudadanos desde la centralidad, desde la oposición, sin sillas, sin vicepresidencias, modera, controla, exige, vigila cambios concretos en Andalucía. Optamos por la tercera. Yo creo que hicimos lo mejor para España, sinceramente, porque un gobierno de Andalucía en manos de Podemos o elecciones cada 3 meses en la comunidad autónoma más importante de España, me parece que era un error para España, para nuestros intereses colectivos. Igual nos equivocamos, igual teníamos que ir a elecciones cada 3 meses o que gobernara Podemos. A mí el cuanto peor mejor con mi país no me gusta. A mí me gusta cuanto mejor, mejor. Y eso es lo que hicimos. ¿Qué hemos hecho? Poner 70 condiciones. ¿Qué estamos haciendo? Pedir su cumplimiento. Para entrar en materia, porque ya que se ha hablado de eso, nosotros en Andalucía hemos conseguido en 3 meses que 2 expresidentes imputados por corrupción política, que todo el mundo nos decía, no se van a ir, si no nos van a hacer ni caso, dimitieran, renunciaran al aforamiento y se defendieran en primera instancia. La directora general de Minas de la comunidad ha dimitido a petición de Ciudadanos y ha sido cesada por el caso Aznalcóllar. La comisión de investigación de Aznalcóllar la ha puesto en marcha Ciudadanos contra la voluntad del PSOE, apoyándose en el PP y en Podemos. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora os pongo todo encima de la mesa. ¿Dónde queda la presunción de inocencia, querido? En la justicia. Y primero los echas y luego que Dios recoja los suyos. No, que Dios recoja los suyos. Ser aforado no es ningún derecho. Ser aforado es un privilegio. A mi juicio, lo siento, lo vemos distinto. Yo creo que no tiene sentido que te juzguen juzgados que están puestos o con elección especial por parte de la política. Yo quiero, si algún día me pasa algo, que me juzgue un juez de primera instancia y que me toque el sorteo donde tenga que ir o por donde vives, ¿no? Pero no quiero que me juzgue un señor del Supremo o un señor del TSJ. Es nuestra propuesta, igual me equivoco. Por ejemplo, a ver, exigir la presunción de inocencia. No me la estoy cargando. La presunción de inocencia es un derecho
judicial. En política, si estás imputado por un caso de corrupción política y eres el presidente de una comunidad, creo que es bueno no salpicar la culpabilidad o la presunción, en este caso, o la sospecha sobre el resto de compañeros. Perdóname que insista en esto que me parece fundamental. Cualquier juez de cualquier pueblo te puede imputar en cuanto haya una denuncia. Yo creo que tú conoces que este país es un país de querulantes. Sí o sí. Ahora explico lo de los otros. Entonces, de los otros un país de casos. querulantes pones el destino de los políticos en manos de jueces. Mal hecho. Bueno, yo prefiero Pues que así los... es. Yo, sinceramente, creo que confío bastante más en jueces que no que los políticos se elijan a sí mismos los jueces. Pero bueno, eso es otro debate mucho más largo, ¿no? Que es lo que tenemos hoy, que el presidente de una TSJ o de un Supremo lo pone un partido. Yo creo que eso no es sano para nuestro sistema democrático, porque la separación de poderes se anula. Pero bueno, es un debate de fondo. Pero yendo a ese caso que me ponías, una cosa es, para nuestro juicio, es corrupción política. Por cierto, segundo problema en el CIS de todos los españoles, no estamos hablando de una chorrada, estamos hablando del segundo problema de los españoles. Y otra cosa es una cuestión administrativa, o de una finca agrícola, o de una cuestión medioambiental, que como tú bien dices, un concejal de un pueblo, por votar a favor en un pueblo, te pueden querellar y puedes tener una cuestión administrativa y ser imputado. Eso no es una imputación, a nuestro juicio, de corrupción política. Es una cuestión administrativa, medioambiental. Por cierto, el Partido Popular y el PSOE, ambos, tienen mucha gente en esa situación y nunca les hemos pedido que dejen su cargo, porque somos conscientes de lo que dice Joaquín, que puede pasarte. Pero una cosa es que te pase por meter la pata y otra por meter la mano. Y yo creo que son dos situaciones distintas. Por eso, en Andalucía, algunos de los casos que se hablaba, nosotros hemos explicado, oiga, eso que usted denuncia, a mí no me gusta. Yo en un gobierno pues preferiría que no hubiera imputados, pero primero, no es mi gobierno, y segundo, no es corrupción política una denuncia de una cuestión administrativa en una concejalía o en una delegación territorial, a mi juicio. Y me da igual si es del PP o del PSOE, ¿no? Así que, y luego, un último matiz, hay gente que ha llegado a pedir que en Andalucía pidamos dimisiones de funcionarios. ¿Cómo va a pedir Ciudadanos la dimisión de un funcionario que está imputado? Un funcionario, servidor público, le imputa a un juez, pero políticamente no está designado. Entonces no le puedes hacer imputar. Lo digo porque esas 7 imputaciones de las que se habla... Un momento, por favor, sobre esto, que sí me interesa, Albert, sí porque ligando con esto que comenta... Lo de Madrid ya supongo no, sí, efectivamente, ligándolo además con lo de Madrid. ¿Por qué en Andalucía no se exige, por ejemplo, que se auditen los últimos gobiernos de la Junta de Andalucía, después de lo que ha llovido allí, desde el punto de vista de la corrupción, y aquí en Madrid sí? Y allí estamos hablando de malversación presunta, malversación de fondos públicos, fraude, etcétera, etcétera, hablando del dinero de los parados, el tema de los ERE, etcétera, etcétera. Allí no se exige esa... Pues mira, se lo voy a poner así de claro. Esa auditoría de los gobiernos anteriores, y aquí sí en Madrid sí. Se quejaba incluso la propia presidenta. Me alegra la pregunta. ¿No? 70 medidas puso Ciudadanos comunes a toda España, y luego algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, negociaron algunas concretas. 76. Donde en exacto. Donde algunas fueron aceptadas, incluso puestas y propuestas por la señora Cifuentes. Así de claro. Y entonces, en ese sentido, es verdad, cada comunidad, igual que en algunos ayuntamientos, además, digamos, del paquete común de medidas en toda España, algunos han pactado cosas concretas. Por ejemplo, en Madrid sobre Telemadrid, en La Rioja hablamos de la limitación de mandatos. Por cierto, no le quitó Ciudadanos, le quitó el PP. Lo digo porque... Pero era la condición que exigía en esa negociación. Pero que el PP podía pactar con otros partidos. Yo leí la exigencia de Ciudadanos, es que leí los puntos de que puso de condición Ciudadanos. Me voy a dirigir a los ciudadanos que nos están viendo. Hay una limitación de 8 años, que creo que en Estados Unidos existe, la Constitución, y nosotros pedimos que se incorpore a la política nacional. No, en Estados Unidos es práctica, no está escrito. Bueno, lo que pasa es que ya nadie se atreve a... Es un pacto tácito, ¿no? Exacto. Pero no Gracias por la corrección. Es un pacto no escrito de toda la historia de Estados Unidos. Todo el mundo tiene claro que Obama se va y que Clinton se fue y que Bush se fue. Nosotros creemos que eso es bueno, que pase en España con los presidentes de comunidad o los presidentes de gobierno. Eso, que eran 8 años, en la Comunidad de La Rioja, el señor que gobernaba lleva 20 años. El partido de gobierno, en vez de negociar con el PSOE o negociar con Podemos o con otros partidos, quería hablar con Ciudadanos. Nosotros le explicamos nuestras medidas. Y el partido que quería gobernar las aceptó. Es el Partido Popular de La Rioja quien acepta las medidas. A mí, mira, mañana si me toca gobernar y el PP nos pone condiciones, o el PSOE, yo no diré que me chantajean, diré que me ponen condiciones, porque puedo optar para hablar con otros partidos. Tú las aceptas o no las aceptas. Pero es que lo que me parece increíble es que no tengas mayoría, pidas apoyo a un partido, pongas condiciones concretas, no las incorpores a tu programa y encima llames chantajista a quien te ayuda. Hombre, pues me parece una manera muy poco dialogante de construir una mayoría en un parlamento. Sí, muy brevemente, porque además Albert Rivera tiene que marcharse, y ya estamos fuera de tiempo. Venga, no se me vaya por tal. A ver, vamos a poner el supuesto después del 20 de diciembre que el señor Rajoy gana las elecciones, como las encuestas a las que usted se refiere, y necesita su apoyo. La pregunta concreta es, ¿exigirá usted al partido ganador
que presenten otro candidato a la presidencia del gobierno que no sea Rajoy? No. Claro. No, está claro. Es el que yo le voy a pedir a los españoles... Perfecto, No, ya déjame está. hablar a mí, Sí, eso lo hablas tú. Yo le voy a pedir a los españoles que si no les gusta Rajoy, no voten a Rajoy, que tienen derecho a cambiar su voto aunque sea 4 años. Y quien quiera más Rajoy y le encante lo que haya hecho Rajoy, le vaya muy bien la vida, pues que vote a Rajoy. El más claro, el agua. Yo le voy a hacer una pregunta Muy bien, también muy Albert, así me concreta. gusta. En estas últimas elecciones autonómicas, el Partido Socialista, una vez más, ha pactado con todo separatista que se le ha puesto a tiro. En Baleares, en Valencia, porque hay que llamar a los de Compromís por su nombre, hay que llamar a los de Baleares por su nombre, a los de Galicia por su nombre. Y el Partido Socialista ha pactado ahí con todos esos separatistas. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, el 40% de los ayuntamientos que gobierna el PSC se han adherido a la Declaración de Independencia. Efectivamente. Cuando ustedes tienen de eso, y me parece que ha sido el gran activo que en estos momentos Ciudadanos tiene para el conjunto de los españoles, haber defendido en el territorio más hostil a la Constitución, a la unidad y a que no haya privilegios entre los ciudadanos. Dice, bueno, yo le pongo esta condición al PP, y si no, resulta que usted dejaría que gobernaran ese Partido Socialista con toda la caterva de separatistas. ¿Qué pondría delante? No, o sea, en plata, ¿usted pactará en algún momento con el Partido Socialista si este se alía? Pero si ya ha pasado. No, En es que Andalucía se lo está pregunto ¿usted con está diciendo toda que Susana claridad. Díaz es separatista? No. Susana Díaz no es separatista. Lo tengo muy claro. Ya, pero el rollo con perdón, de como en un pueblo gobierna con tal y en el otro tal, el PSOE no tal. Pues entonces, mira, ni el PP ni el PSOE, porque el PP ha pactado con Pujol, ha pactado con Arzayus, ha pactado con todos los nacionalistas, con los canarios. Eso es con los... antes. Bueno, pero ¿dónde va el tiempo del error? Yo entiendo que no le guste lo que diga, pero ya lo sé, que aquí hay que apoyar al PP de cualquier manera. Son los hechos. No, es que yo quiero apuntar que él ha expulsado a un montón de gente en la Comunidad Valenciana por pactar con separatistas. Y eso le honra a Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos propuso, tú lo estás explicando, al PSOE que si quería se apoyara en los diputados de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y en los concejales, por cierto, que ganamos al PSOE en la capital, en Valencia, quedamos por delante del PSOE, les dijimos, oye, ¿por qué no ponemos y creamos una mayoría alternativa al nacionalismo y que haya un alcalde valenciano que defienda la Constitución y que no defienda los països catalans ni todo lo que estamos viendo, y un presidente de la comunidad que tenga el apoyo de una mayoría parlamentaria donde el PP y Ciudadanos apoyen? Eso se lo planteamos nosotros al PSOE y el PSOE escogió a Compromís. Y me has hecho una pregunta muy clara, Chani. ¿El PSOE que pacta con los nacionalistas y los separatistas para gobernar España no tendrá al otro lado a Ciudadanos? ¿Explico? Claro el agua. No, ahora, que el PSOE haya pactado en un pueblo con no sé quién y a mí no me guste, pues mira, hay 8.300 pueblos. Pero lo he dejado claro, ¿no? Es decir, no va a haber un apoyo en los nacionalistas por un lado y en Ciudadanos por otro, y también falta decirlo, yo creo que lo ha quedado todo el mundo claro, Ciudadanos nunca gobernará con el apoyo de los que quieren romper España. No estoy segura, porque si ganaran, si quedaran, como dice la encuesta... ¿Tú me ves a mí apoyándome en Junqueras? Bueno, pero la pregunta la voy a hacer al revés, la que han hecho aquí. Vamos a ver. Lo que he dicho... Yo estoy convencida de eso y de la idea de España Ciudadanos, pero hay un dato. La encuesta de hoy y la de ayer del periódico, la encuesta de Sigma 2, dice lo siguiente: ustedes se convierten en la segunda fuerza en Cataluña. Bien, si ustedes pudieran gobernar en Cataluña necesitando el apoyo de PP y PSC, un PSC que está echado al monte, ¿aceptarían el apoyo de ese PSC? Que en muchos, claro, que apoya, que está con las CUP en Badalona, que en Tarragona apoya, que en 72 municipios, ¿lo aceptarían? Isabel, te lo con tal de estar en el poder. Aquí hay dos opciones, ¿no? El poder no, es o declaración de independencia ilegal y contra el orden constitucional, o un gobierno que seguro que es mejor, así de claro. Entonces, yo lo que propongo, o sea, ¿tú te piensas que yo suscribo todo lo que dice el PSC? Lo acaba de decir Chani. A mí me produce preocupación que el PSC apoye en Castelldefels o en Tarrasa un apoyo a la independencia, me preocupa. Pero lo que haremos si tenemos que gobernar, la opción no es la que a ti te gusta, la opción es la que debes hacer, el camino correcto. Y el camino correcto es que en vez de Artur Mas presidente, tengamos a una candidata de Ciudadanos presidenta con un equipo de gente apoyado en una mayoría alternativa. Parece clarísimo. Cuando Patxi López y Basagoiti llegaron a un acuerdo, creo que muchos lo celebramos. Sí. Y era un acuerdo que no se preveía en campaña, era un acuerdo que siempre renegó de él Patxi López durante la campaña y que acabó pidiéndonos ayuda. Yo creo que a Basagoiti, que es una persona olvidada,
en la política y que dejó la política, le honra y le sigue honrando que en aquel momento fuera generoso. Y yo digo que Ciudadanos ha dado apoyo para que no haya elecciones cada 3 meses en Andalucía, que Ciudadanos ha apoyado a la Comunidad de Madrid para que no hayan otras alianzas y otros radicalismos. ¿De verdad alguien, yo creo que se plantea hoy que si Ciudadanos es la segunda fuerza, el PP y el PSC no van a apoyar a Ciudadanos y que van a apoyar a Artur Mas, a Junqueras? Eso parece yo creo que vaya, y si pasa eso ya, es lo último que me falta por ver en política. Fernando, despedimos una última curiosidad. Yo, sinceramente, a mí me parece muy bien lo que ha hecho Ciudadanos con sus pactos. Ha exigido un progreso democrático que realmente esas medidas me parece que han sido muy útiles, la verdad, aunque no se hayan cumplido, pero bueno, eso es otra cuestión. Ustedes, si tienen que pactar ahora, de cara a las elecciones del 20 de diciembre, si tienen ustedes que pactar con unos o con otros, suponiendo que no sean ustedes la fuerza ganadora, que luego me lo va a decir, no, pero suponiendo que tengan que apoyar a unos u a otros, ¿cuáles van a ser las exigencias principales que les van ustedes a hacer en este momento? Si te digo la verdad, a 7 o 8 de septiembre, jugándose la Unión de España en Cataluña y presentándome a ganar las elecciones, como entenderás, no me estoy poniendo en la situación de que si gana Rajoy, Pedro Sánchez o qué mayoría. Pero no te has enterado todavía que los periodistas lo que se dedican es a adelantar a Entonces, lo que sí que puedo decir que tenemos una filosofía que tú has explicado y que yo creo que queda clara, que es no tenemos enemigos en nuestros compatriotas. A mí, un votante del PP o del PSOE, o un votante de Podemos incluso, no es mi enemigo, es mi compatriota. Y cuando yo gobierno tengo que gobernar para él. Y si no gobierno yo porque no gano y hay otra mayoría distinta, pues hay que respetar e intentar llegar a acuerdos en lo que se pueda. Esa es nuestra filosofía. Yo ya veo y me he dado cuenta en este corto pero intenso tiempo en la política nacional que no criminalizar al rival a lo mejor no está de moda. Que no hacer bandos a lo mejor no está de moda. Pero yo creo que hay una minoría emergente de españoles que están volviendo a pedir que eso sea así. Y que no vayamos por la calle diciendo, tú que estás conmigo contra mí. Oye, ya está bien. Yo no quiero estar contra nadie. Eso que dijo Podemos, Pablo Iglesias dijo, hay que pasar el miedo de bandos. Lo decía hoy en la conferencia, ¿no? ¿Cómo que miedo? Ni miedo ni bandos. Aquí no tiene que haber miedo, tiene que haber esperanza. Y aquí no tiene que haber bandos, tiene que haber compatriotas. Y eso me parece otra peregrullada, pero en el momento que vive España me parece importante remarcarlo, porque nos acercamos a una posición que hemos visto con los ayuntamientos, con gente enfrentándose, con tuits, con gritos en la puerta, con una lógica guerra civilista absurda que no existe en la calle y que algunos quieren mantener, que a mí me preocupa. Por eso también reconozco que gobierne Podemos, también lo he dicho, pues claro, que genera también preocupación en buena parte del electorado de Ciudadanos, en nuestro equipo, porque creo que Podemos está jugando algo que puede ser útil electoralmente, ya lo veremos, igual da más utilidad ser estadista, ya lo veremos, estamos ahí compitiendo, pero yo creo que eso no es responsable. Lo responsable es hacer otra cosa, y si nos equivocamos por hacer el camino correcto, aunque sea más difícil, oye, los españoles, yo no he venido aquí ni a calentar banquillo, ni a dividir a mi país, ni a enfrentar a los españoles entre sí. Para eso ya están otros. De momento, si por algo se están singularizando algunos de Podemos, instalados en los ayuntamientos, es por el nepotismo, colocando a los familiares. Sí, directo e indirecto. Ahora de eso vamos a hablar. Paula Sánchez, me dicen que ha sido la entrevista de Albert Rivera en Trending Topic esta noche de lunes. Más de 3.503 comentarios llevamos ya hasta ahora en la red, gracias al presidente de Ciudadanos, y comentarios, pues muchos. Vamos a leer algunos de ellos, porque, por ejemplo, Merche, un poco crítica, coincidía con la pregunta que acaba de hacer Chani. Decía, el señor Rivera en Andalucía se equivocó, afirma. Nunca debió apoyar al Partido Socialista, volverá a pactar con el PSOE. Y comentarios también mucho más halagadores, en este caso para Albert Rivera, como el de Richard. Dice, Rivera demuestra cada día que se puede hacer una política sana y transparente. Ana Francis, por su parte, dice, te veo de presidente de España por tu claridad en tus pensamientos en general. Y por último leemos el de Alex, dice, ole, es el único partido, el único político que a día de hoy me convence con la que está cayendo. Y además de los comentarios sobre Albert Rivera, seguimos esperando sus tweets en @elcascabel13tv, y vamos a ver, porque la pregunta de la noche, se la recordamos, es si está en riesgo la unidad de España, y a esta hora, si no me equivoco, esos porcentajes están en 56-44, 56% de ustedes creen que sí está en riesgo esa unidad de España frente a un 44%. Sigan ustedes, por favor, votando. Muchísimas gracias, Paola, y también gracias a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Gracias, como y siempre, vamos a confiar en que el día 27, si no tenemos oportunidad de hablar, que espero que sí, antes del 27, se imponga el sentido común y esa mayoría silenciosa que está en contra de la ruptura de España, de la independencia,
salga a la calle y vote. Hay que hablar con votos. Claro, hay que hablar en las urnas. Hay gente que tiene miedo a hablar porque hay una cierta represión mediática en Cataluña, lo sabemos, y usted creo que lo denunciaba hoy en el Crucero 21, y les cuesta trabajo o incluso les cuesta decir lo que piensan, pero piensan como muchos de los que estamos aquí, pero en las urnas el voto es secreto y pueden ustedes votar cualquier opción que vaya en contra de la independencia y así podremos todos ganar, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Albert, y hasta una próxima ocasión. Bueno, pues enseguida vamos a ocuparnos de esto del nepotismo y luego les hablo del avisador de radar, esto que nosotros tildamos o llamamos nepotismo. Es porque desconocemos los derechos de los funcionarios públicos, tal y como ha dicho la alcaldesa Manuela Carmena, a propósito de esta crítica con el nombramiento de su director de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, a don Luis Maestre, padre de la portavoz, la llamada asaltacapillas, la señora Maestre. Es el mismo desconocimiento que teníamos cuando la sobrina de Luis de Guindos, funcionaria de carrera por oposición, tenía que estar en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y se le echó toda la oposición encima y obligaron a que la sobrina de Luis de Guindos, insisto, alta funcionaria y muy cualificada y que había aprobado, yo no la voy a defender ahora, simplemente lo que sí me llama la atención es que tenemos una doble vara de medir. ¿No funciona también el hermano de Aznar? Igual. Sí, yo entiendo perfectamente que hay que evitar el nepotismo, pero también creo que no se puede castigar a la gente si está cualificada por ser familiar de alguien, porque entonces vamos a intentar que al final, o vamos a lograr que en la política se dediquen los más mediocres y los que no tienen ni buena, y si tienes un familiar, pues ya no te puedes dedicar a la política, si tienes un familiar cualificado. Pero no, yo termino. A mí lo que sí me parece es que está muy bien que esto ocurra y está muy bien también desengañar a una parte de la población española que de buena voluntad estaban creyendo que efectivamente estos señores iban a traer un aire nuevo. No solo no traen un aire nuevo, traen una cosa mucho peor, es que se creen con una superioridad moral tal que entienden que ellos pueden nombrar a su padre, a su madre, a su hija, a quien sea, y que no pasa nada. Eso sí, los demás no lo pueden hacer. Ellos sí. Reconocerás al menos que han introducido una novedad en relación con la casta. Y la casta, los padres enchufaban a los hijos. Ahora son los hijos quienes enchufan a los padres. Asunto nada baladí, querido director de ABC. Primer asunto. Segundo, cuando empezamos a conocerlos, es decir, bueno, primero estéticamente no era esto, como aquel famoso artículo del Preclaro de la República, no era esto. Pero lo que en el fondo subyace, y me parece bien porque es un país interclasista de clases medias, es que cuando empiezas a ver los padres de los niños que nos vienen a salvar, oye, no hay ni un solo obrero. Y los abuelos. Todos son... Y los abuelos. Los abuelos eran presidentes de tribunales militares. Atento o sea que a los abuelos. De obreros nada. Atento a los abuelos. Es una demagogia. No, espera. Terrible. ¿Lo de qué? Terrible. ¿Lo de qué? No hay obreros. ¿Pero qué es esto? No, pero quiero decir. Que estamos hablando, aplicando su propio discurso. Entonces, el caso de esta señora lleva de funcionario desde los años 80, creo, que todo el mundo sabía que mandaba aquí. El propio padre del líder máximo también estuvo con nivel 30, etcétera, etcétera. De modo que no eso de los obreros, no, yo no he hablado de obreros en mi discurso. Mira, Graciano, perdóname, yo sé que... Perdona, que no he terminado. El padre de Rejón es subdirector general de la época desde Adolfo Suárez. Por lo tanto, bueno, tampoco saben de qué va esto y no son desarrapados ni ningún paria de la tierra. Esto hay que decirlo porque normalmente hay gente que cree que es que están lampando y no es así. ¿Puedo decir yo algo? Aunque aumente mi cuota de impopularidad. ¿Qué le vamos a hacer? Ya es imposible. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hijo, yo creo que el hecho de ser padre de alguien no te debe descalificar para ocupar un puesto, sobre todo cuando llevabas, como tú mismo lo has dicho, muchos años en el ayuntamiento desempeñando un puesto, digamos, en un área que tiene que ver con el nombramiento actual. Yo es que a mí el nepotismo es otra cosa.
El nepotismo es otra cosa diferente, perdóname. El nepotismo hubiese sido como hubiese nombrado a mí. Yo, oye, si yo no tengo nada que ver con el ayuntamiento, ¿por qué me va a nombrar a mí? Es la parentela, el parentesco. Si yo sé muy bien lo que es nepotismo. Por eso el parentesco. Yo sé muy bien lo que es nepotismo. Yo que sí soy funcionario. Pero si me perdonáis y termino, yo no quisiera caer en demagogias injustas. Desde luego, demagogia total con Graciano, con perdón. No son hijos de obreros, pero no. Y segundo, yo creo que don Luis Maestre, a quien tú y yo conocemos, me parece, desde hace muchos años, yo creo que estaba perfectamente cualificado para ocupar este puesto. Es que entonces hay que... ¿El más cualificado? Pues yo no sé si es el más cualificado, yo te digo que perfectamente cualificado estaba. ¿Tú puedes decir que era el menos? No, he dicho eso. Pero vamos a ver, Fernando, vamos a ver, una cosa es que pero lo que quiero es que no me manipules, porque yo he hecho ese discurso en relación, comentando su propio discurso, donde llegan, donde están. Es decir, es que ellos utilizaron ese discurso de la casta, no sé si te suena. No te manipulo. Es decir, no me manipules, yo estoy haciendo, incluso con ironía, termino ya, con ironía, el tema de que no hay obreros. Porque es que al final es arriba parias de la tierra y uno mira hacia atrás y no veo ninguno de ellos, a no ser que sea lo de Lenin, ¿no? Lo que todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, vamos a ver, y ya te dejo, Joaquín, vamos a ver, y si son tan listos y están tan cualificados, que yo no digo que no lo están, ¿por qué no han ascendido antes? Es que es una cosa de estética. Porque ellos llegan al poder y están en el poder en base a estéticas, a lo mejor porque parafernalias. A lo mejor porque tenían opiniones diferentes a algún alcalde anterior. Sí, hombre. Sí, vale, pues sí. Entraron por altos funcionarios porque tenían opiniones diferentes. No, hombre, no es estético. Si a ti te parece estético, Fernando, pues bueno, a mí no me parece estético. Vamos a ver, en el Ayuntamiento de Madrid, como en cualquier administración pública, a mí me parece que lo legal, lo que hay que conseguir, es que se ascienda por mérito y capacidad, como dice la Constitución. Muy bien. Y no haya cargos de confianza entre funcionarios. Se llame Luis Maestre o se llame como sea, porque en el mandato anterior, el ayuntamiento, los del PP en el Ayuntamiento de Madrid crearon una auténtica superestructura a dedo, que es un desastre hacer eso. Hay que fiarse de los funcionarios y que asciendan por mérito y capacidad. Es decir, por métodos objetivos. Y así no se podrá hablar de nepotismo ni de nada. Los funcionarios están a las órdenes de los políticos dentro de la ley. Y punto. Pero suben en sus categorías según la edad, es decir, según la experiencia y según sus conocimientos y sus capacidades. Eso es lo objetivo. Y no pasaría esto. Estos señores de Podemos, que por cierto no tienen ni un solo obrero, que quede claro. Eres un demagogo. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Y a mí qué me cuentas? Que son los salvadores de la patria, la clase obrera, etcétera, etcétera, si no tienen ningún obrero. Ni uno. Entonces, hombre, yo no les he oído hablar de la clase obrera, pero bueno, es igual. No, llama bastante la atención. Bueno. Porque hasta los partidos más estrambóticos tienen algún obrero. Estos no tienen ninguno. Pero vamos a lo que estábamos. Los asuntos estos es que estos señores llegan a colocar a sus parientes. ¿Cómo que no es nepotismo? Bueno, fíjate, ¿Cómo que no es nepotismo? No, vamos a ver, un matiz. Enlazando con lo que decía Graciano y lo que habías planteado tú de los obreros o los no obreros. Vamos a ver, si nadie está planteando... Eso no tiene la más mínima importancia. Si nadie tiene... a lo que voy yo, es que hay mucha gente en otros partidos, es decir, estos señores, muchos de ellos, decías lo de los padres, me parece muy bien, faltaría más. Aquí nadie está cuestionando que el padre de tal o la madre de cual sea un brillante funcionario o sea un director general, exdirector general, etcétera, etcétera. Se está cuestionando que lo nombren, que lo nombren por un alto cargo, lo que se está cuestionando. Lo que llama la atención es que ellos sí cuestionan a los demás. Claro, decía un día Alberto Núñez Feijóo, hoy presidente de la Xunta de Galicia, licenciado en Derecho y técnico por oposición de la Administración, decía, no, si yo soy más de Podemos que ellos. Mis padres eran más humildes que sus padres. Es decir, si lo que estamos es tratando de hacer una venganza sobre la situación económica de la gente, mucha de la cual estos 30 o 40 años de democracia les ha permitido crecer, les ha permitido mejorar, les ha permitido ser mejores y vivir mejor, y ahora lo que venimos es una parte de la sociedad a vengarnos de estos, a vengarnos de los Alberto Núñez Feijóo de turno, que han tenido la oportunidad en una España de libertad y de oportunidades de mejorar. Y entonces decimos, no,
Estos no, porque vosotros sois la casta. Nosotros, que somos los hijos, casi todos, de altos funcionarios, de antiguos directores generales e incluso algunos de grandes fortunas. Y estos, como decía un amigo mío, hay que ser muy rico para ser comunistas de estos. Y estos vienen a decirnos, a los que somos humildes, a los que venimos de familias humildes, a los que hemos aprovechado que hubo igualdad de oportunidades para ir a la universidad, nos vienen a decir, ah, no, vosotros no, que sois unos fachas y los que queremos somos mandar nosotros. Y cuando mandan, la poca oportunidad que han tenido, ya se ve lo que hacen. Y entonces dicen, no, es que mi padre está sobradamente cualificado. Y el mío también. Bueno, pero yo es que lo que pasa es que creo que al final es que esto es una política de enfrentamiento brutal, bien sea por el origen, bien sea por la ideología. A mí me parece terrorífico. Yo creo que quienes han llegado al poder en ayuntamientos y en comunidades, como Podemos, haciendo de la lucha contra la casta una bandera y diciendo que van a luchar contra el nepotismo y la corrupción, y lo primero que hacen a lo largo y ancho de España, llámense con las plataformas como se llamen, Ada Colau mete a su marido. Dice, no, es que no cobra el ayuntamiento, no, pero cobra del partido, pero lo mete de portavoz de un grupo, de su grupo en el ayuntamiento. Una irregularidad manifiesta. El Kichi. Empezamos conociendo Tania Sánchez. Mi hermano, mi padre, aquel mi hermano, no, pues ahora reproducido y aumentado. O sea, es un nepotismo que se les debería caer la cara de vergüenza cuando ellos se han dedicado a poner verdes a todos los políticos como tuvieran un hermano, un primo, un cuñado, no solamente en la administración, sino en una empresa que pudiera tener cualquier tipo de relación, ni próxima, ni remota, ni lejana. Yo creo que, de verdad, o sea, me parece que tienen una cara dura que les debería dar vergüenza. Mira, Chani, pero dice que, ¿sabes que Cifuentes? Lo de hoy, Chani, te pregunto precisamente a ti. Cristina Cifuentes ha criticado el nombramiento del padre de Rita Maestre y Carmena le ha respondido que eso tiene un objetivo descalificador y que, claro, cualquier persona con una formación sabe cuáles son los derechos de los funcionarios públicos y que este señor tenía derecho. Sí es legal, pero es una cara no es ilegal, efectivamente. Este es un nombramiento de un cargo de confianza, como muy bien ha explicado Joaquín Leguina. Esto es un nombramiento de un cargo, no es una cualificación, la tendrá. ¿Es el mejor de todos? No lo sé. ¿Es el padre de la portavoz? Sí. Y las cosas también tienen que parecerlo, y esto estéticamente no tiene un pase. Todavía tiene menos el del sobrino de la alcaldesa. Bueno, el que está casado con su sobrina. Y decirte por qué no. Porque cuando estaba trabajando donde estaba antes, que era el del Ministerio de Industria, en el puesto que lo dieron lo tuvieron que quitar por dos cosas. Porque era un incompetente y un vago. Eso era lo que dicen por allí. Ya que están ellos, largan de todo el mundo, yo también. Mira, es que no hay otro funcionario en todo el Ayuntamiento de Madrid que qué casualidad que el padre de. Es que no hay ningún otro que el sobrino de. ¿Para ocupar qué? ¿Cargos de confianza? Pero es que hay que excluir precisamente a ese funcionario, si yo porque no te es el digo padre que de. haya excluirlo, lo que te estoy diciendo es que una cosa es la prédica suya y otra es el trigo. Mira. Es que la prédica suya ha sido que era la casta, que era tal. Y mira, Fernando, yo me preocupé de ver quién era todo el comité ejecutivo de Podemos. Y efectivamente es un hecho evidente, y los hechos evidentes no son demagogia, que no hay ningún trabajador manual, ni ningún campesino, ni nadie que forme parte del llamado proletariado. Que lo que hay en un 80% son profesores o PNNs o gente muy poco brillante en la universidad, porque el señor Iglesias se ha estado metido en esa casta universitaria junto con el señor Monedero y el señor Errejón. Y si eso no es un caso de nepotismo, ¿qué es? Que un colega suyo le dé una beca, que no vaya ni por allí, que no haga el trabajo. Cuidado, los dos del mismo partido. Entonces, ¿eso qué es? Pues mira, estamos delante de una generación, de un grupo de universitarios, como digo, no demasiado brillantes. Errejón le he leído cosas más interesantes que a otros, que han aprovechado tal y que vienen de salvapatrias y honradamente tienen una representación de una sociedad española donde se presentan puño en alto y con quién aquel día
y que mienten sistemáticamente, por ejemplo, de todas sus relaciones con dictaduras, y que mienten de todas sus relaciones con gente vinculada a Bildu. Y mienten. ¿Y por qué? Porque saben que decirlo les quita votos. ¿Y ahora en qué mienten? En lo que dijeron. ¿Pero su prédica antes era ¿pero qué que traes no aquí al a Podemos, nepotismo. Chani? ¿Qué traes aquí a Podemos? Y vamos a ver, empezamos porque Manuela Carmena te ha dicho a ti, y me lo ha dicho a mí, que no es de Podemos y que no tiene nada que ver con Podemos. Y yo le digo a Manuela Carmena, mientes, Manuela, mientes, Manuela. Tú dices que no estás de Podemos, pero está con Podemos. Pero qué tonterías. Bueno, Manuela Carmena es más de Podemos que cualquiera. Sí, mira, ahora soy un ratito así de Podemos y ahora no soy de Podemos. Al cuerno, hombre, esta señora es de Podemos. Yo tengo por otra lo menos teoría. que no me venga Bueno, ¿cuál es tu teoría, Joaquín? Mi teoría es que bajo las faldas de esta señora se ha metido una cantidad de gente impresentable en el mayor ayuntamiento de España. Sí. Yo creo que esa es la responsabilidad de esta señora, el haber ocultado, y algunos medios de prensa que no citaremos aquí, porque no están aquí representados, que han ocultado todo lo que había en la lista esta de Ahora Madrid. Sí. Y hay anécdotas para parar un tren que conocemos todos. Anécdotas en eso, en la actividad estrictamente política y también en algunas paralelas corolarios. Yo creo que la clave de todo esto, sobrevolando el caso ad hominem del padre de esta señora, es lo que decía bien. Oye, yo en esta conversación he entrado simplemente por lo que has dicho tú de la clase obrera. Yo aquí no vengo a defender a Podemos, que me chinchan tanto como a ti, como mínimo. No, pero vamos a ver, yo digo de la clase obrera, yo he citado a la clase obrera. Lo que me molestaría sería la injusticia. Que es lo que sí, que es lo que ellos han sacado y lo que ha sido el peldaño para subirse. Mira, yo también los he visto. No hay niños pero es la más superioridad bien moral. en todo Madrid que los ocupas. A mí me gustaría Son saber... niñatos bien que ocupan propiedades ajenas. Hay un señor pero luego se van a comer a su casa. Hay un señor que espera que no tenga a casa de su papá. Hay un señor, a casa de su papá. Hay un hijo... Para que mamá y posiblemente la chica que sirva les ponga la comida. ¿Recordáis aquello del Albéniz que de pronto decían que se tenía que quedar a alguien allí? Estaban ocupando porque a las 2 había que irse a comer a casa. Pero perdona, es que hay que decir... ¿Hay algún ocupa de esos del Palacio de Maravillas? De verdad... que sea un paria de la tierra, hombre, no, pero, ya vale la broma. Pero fijaros, os voy a sacar son niñatos bien, hay que decirlo con toda claridad. Unas declaraciones de Pablo Iglesias. La política entre izquierda y derecha es una estafa. Nosotros somos los de abajo y vamos contra los de arriba. Fíjate. Que es mentira. Pues mira, es que está aquí, tenemos en declaraciones televisivas, en artículos ¿será escritos... porque vive en un chaleco y va contra los del cuarto piso? ¿Qué es los de abajo? Claro, el padre de Rita yo soy los de Maestre. abajo. ¿Qué pasa? Que él tiene chalet y los de arriba son gente que vive en un cuarto piso. Eso, Isabel, es tan mentira como lo que ha dicho ahora mismo Chani. Diciendo que todos los ocupas son niños bien. No, estoy hablando de los ocupas de maravilla. Y te lo digo, un ocupa hoy de estos es un niño bien que no ha pegado un palo al agua en toda su vida. Pero, Fernando, hay una Ni cosa, sabe lo que es el hay una trabajo y el cuestión esfuerzo. de fondo que Sí, es claro. grave, que es que mienten. Zapata y todos estos, mienten hombre. más que hablan, no son los de abajo, no lo han sido nunca. Que yo no los voy a defender, Isabel, que yo no los voy a defender. Pero aquí lo que hay que hacer... Contra lo único que estoy es contra afirmaciones maximalistas que no tienen ninguna razón y generalistas. No hay obreros, no hay... Pero igual que ellos han hecho bandera... En la lista del comité ejecutivo no hay. Igual que ellos... Pero igual... los de abajo, pero es que ellos claro, han hecho habría. pero puedo acabar. Bueno, pues nada, igual que ellos han hecho bandera de ir contra la casta, han dicho que ellos son los de abajo contra los de arriba y lo tienen declarado. Entonces, es que ellos son tan casta como la que quieren quitar, porque lo hemos visto en todas las prebendas y cómo han vivido y cómo los 400.000 euros de Rejón, el otro, el de la moto. Dicen, nosotros defendemos a la clase obrera. ¿Con cuentas con 400.000 euros? ¿Como la que tenía el señor Monedero? Mejor dicho, bueno, no Rejón. Y las becas no black, las becas de amiguetes, eso es casta, tan casta como la que ellos dicen que quieren quitar. Y luego dicen, somos los de abajo contra los de arriba, como si fueran los obreros que pretenden tener una oportunidad. Es que tampoco es verdad, es que mienten. Y ya está. Permíteme, el sobrino de Carmena fue del Ministerio de Industria, que están poniendo Interior. De Industria. No, has dicho Industria. He dicho Industria. Duró 8 meses y encima hubo que pagarle 80 y tantos mil euros. Sí. No, yo sobre el tema, sobrevolando el caso ad hominem del padre de esta señora, es que son muchos casos y dices, bueno, no, esto de los obreros, vamos a ver. Yo he oído hablar
a uno de los que creo que es diputado, y de eso los va a conocer Leguina seguro, porque fue en su etapa de presidente, presidió las Cortes y tal. Yo le oí a este chico, al que no conozco, no tengo el gusto, hablar de los parias de la tierra que se iban a rebelar, que nos íbamos a comer por los pies, a los que llevaba y tal. Y yo no le conocía, y me dice un colega que estaba al lado, me dice, ¿pero sabes quién es este? Este es el hijo de unos de las Black, de las tarjetas Visa sí, Black. Claro. También. Bueno, pues vale, oye, qué bien. Pues no sé, si le ha tocado algo, pues oye, fantástico y tal. Pero esto viene a reflejar un poco, tú lo conoces, ¿sabes quién es? Claro que sé quién es. Sí, entonces, claro, todo esto viene a significar una cierta superioridad moral. Autonómico, lo único que vosotros os imagináis que en un gobierno de Podemos mantengan a una secretaria de Estado que sea del PP. ¿Alguien se lo cree eso? Beato, tú que sabes mucho. ¿Te lo crees que lo van a mantener? Pues el PP sí mantiene a varios, y me parece muy bien, y a varias secretarias de Estado que han servido, no sé si son de Podemos, supongo, que han servido fielmente a Zapatero, y encima han hecho campaña por la ceja. Hombre, esa es la diferencia. La prueba lo tienes que el padre de Rita Maestre estaba donde estaba con Gallardón. Claro. Bueno, pues no, pero hablo de una secretaria de Estado muy importante. Bueno, señores, vamos funcionario con Gallardón. Que tenemos que hacer una pausa, señores. Y yo tengo que irme al set de publicidad, precisamente. Paula Sánchez, léenos algunos mensajes mientras tanto, venga, rápido. Sí, vamos a recordarles a ustedes que todavía hasta ahora estamos preguntando si creen ustedes que está en riesgo la unidad de España. Hasta ahora tenemos un 61,5% de personas que creen que sí, frente a un 38%, y en la red distintos comentarios. Nos dice, por ejemplo, Julio, la unidad de España no, el derecho a decidir es otra cosa. Carmen, por su parte, apunta, por desgracia, pienso que sí, porque estos no pararán, y si el gobierno no interviene, lo veo muy feo. Adoración nos escribe, no está en riesgo porque espero que Rajoy dé solución al problema con el artículo 155 de la Constitución. Y por último leemos el de Paco, dice, con la contundencia de los separatistas, España se rompe a no tardar mucho. Eso opina. El presidente del Gobierno ha reconocido estar absolutamente traumatizado. Nuestra postura como Gobierno y como partido es de la máxima solidaridad. Vergüenza. Yo creo que esta crisis está poniendo a todos los dirigentes europeos en la tesitura de asumir una responsabilidad que el nuestro no está asumiendo. Y Mariano Rajoy no está a la altura. Tesis insolidarias como las que está abrazando ahora mismo el presidente Rajoy. Es un asunto de la suficiente gravedad como para intentar dejar de lado la demagogia y el querer sacar algún tipo de rédito electoral. Esta noche lo analizamos en El Cascabel. Con muy poco tiempo, eso sí, por delante, pero os leo precisamente las portadas de los periódicos a propósito de este asunto, de la crisis de los refugiados. Dice ABC, el periódico de Vieto Rubido, en su página 2 de titulares, Londres admite que mató en Siria a 2 yihadistas británicos con un dron, y Francia está sopesando bombardear en suelo sirio para frenar la ola migratoria. O sea, ya estamos planteándonos la posibilidad de intervenir militarmente en Siria para frenar esta situación. Sobre esto, El Mundo habla de Rajoy, que evita subir un cupo de refugiados sin negociarlo con Bruselas, y el gobierno no da por buena la cifra de 15.000 asilados que planea la Unión Europea y reclama pactar las condiciones. El País habla de la crisis de los refugiados, que obliga a planear bombardeos en Siria. Hollande anuncia vuelos de preparación para futuros ataques al Estado Islámico. David Cameron defiende las operaciones con drones contra líderes yihadistas, el premier británico, y el gobierno español, que apoya la ofensiva pero cree necesario hablar con Assad. Y también La Razón habla de Margallo, que pide una intervención militar en Siria, pero asegura que España nunca actuará sin un paraguas internacional. Aboga por negociar con Assad para combatir el Estado Islámico. Vamos a ver, hemos hablado de, primero, la parte humanitaria de toda esta historia, de este suceso, de este hecho, pero empezamos a ver la posibilidad de que se aborde la necesidad de intervenir militarmente en Siria para frenar la avalancha de refugiados. Bueno, yo quería decir dos cosas. En primer lugar, me llama poderosamente la atención la obsesión del Partido Socialista contra la figura de Rajoy. Rajoy es el responsable de todos los males. Entonces, estos problemas de los refugiados, tanto Patxi López, que es una luminaria
política y Pedro Sánchez, que es una antorcha de pensamiento político, los dos están obsesionados con Rajoy, como si Rajoy hubiese creado este problema. Rajoy lo único que está diciendo es, estamos en la Unión Europea, nos vamos a coordinar con el resto de los estados europeos. Pero dicho esto, hay una frase de Goethe que a mí me gusta mucho porque es muy aplicable. Decía, es preferible la injusticia al desorden. ¿Qué ha ocurrido en el norte de África y en Siria? Pues que tratando de arreglar una injusticia, desde Europa y desde Occidente hemos creado un desorden que, como decía Goethe en su reflexión posterior, porque el desorden acaba creando mucha más injusticia. Y es lo que estamos viendo ahora. Es decir, el desastre en Libia, el desastre en Siria, el desastre en Túnez menos, pero también ha generado un desorden tal que hemos provocado muchísimas más injusticias y en este momento, sin duda alguna, Europa tiene que reaccionar. Europa es un territorio de derechos y es un territorio civilizado, tiene que recoger a la gente, pero hombre, no hagamos demagogia ni aprovechamiento político de esto. Bueno, ¿ha visto el Ayuntamiento de Madrid ha colgado una pancarta? Sí, pero de momento no ha traído a nadie. Yo quiero que me enseñe la señora... no tenéis la impresión de que estamos en la propaganda. Se ha impulsado una carrera en pelo de todos aquellos que quieren ser más generosos, más solidarios, más demagogos con los... Sí, más demagogos. Con el dinero de los demás. El ayuntamiento otro, el concejal de turno... Pero hombre, este es un tema de Estado, por favor. Sí, pero bueno, que me enseñe la señora Carmena el primer refugiado que han traído. Que nos lo enseñen. Bueno, es un tema... será interesante ver, porque por fin yo creo que se va a intervenir militarmente. Sí. Por tierra. Es la única solución. Por tierra. Pues y darles lo que se merecen. Es decir, pagarles con la misma moneda. Es decir, destruirlos. Y si no, seguiremos con el problema. Y seguiremos con el problema allí de esta pobre gente que tiene que salir arreando con toda la familia porque no les dejan vivir. Y si los cogen además y son cristianos, los decapitan. Así es. Entonces, cuando se tome la decisión, que yo espero que se tome pronto, de entrar con el paraguas de la ONU, debería de ser, en el terreno, a ver qué dicen estos señores, los que tanto quieren a los refugiados. ¿Qué dicen? Porque en cuanto mueves un soldado, vamos, es que se ponen por las nubes. Yo creo que este es un tema... Joaquín, no, esa pancarta probablemente no sea la de bienvenida. Tendremos una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Madrid que no dirá bienvenidos refugiados, será otra cosa. Bueno, pero yo creo que esto es un tema de Estado, ¿de acuerdo? No se puede hacer política de esto. El PSOE alguna vez lo está haciendo y eso me parece muy mal. Y otra cosa es la sociedad civil. Que la sociedad civil intervenga a mí no me parece mal, que los alcaldes, intervengan no me parece mal, que la FEMP, que la FEMP intervenga no me parece mal. Bueno, esto es lo que va a ocurrir. Hombre, si vamos a llamar demagogos a todos esos porque están ofreciendo su ayuda, perdón, si me dejas terminar, Joaquín, un segundo. Por favor. También vamos a llamar demagogo al Papa porque dice que en todas partes, en las parroquias hay que recibir refugiados. Pues a mí me parece que es una solución, es un paso para la solución del problema. Sí. Otra cosa luego es la intervención allí, que yo soy partidario firme de intervenir allí, claro. Hay que acabar con la injusticia y Obama ahí está fallándome, cosa que lamento mucho. Pero hombre, yo creo que esa generosidad no la podemos permitir, de verdad te lo digo. Perdón un segundo, tenemos 8.100 municipios en España. Oye, a una media de 2 refugiados por municipio nos darían ya 16.000. Y tampoco será tan difícil mantenerlos. Tampoco será algunos pueblos que solo tienen 4 tiene que decidirlo y coordinarlo el gobierno de la nación. He dicho una media. Ya, Fernando, estamos de acuerdo. Pero, Fernando, esa no es la sociedad civil, ¿eh? Venga. Esa es la sociedad política. La civil es... La gente que está ofreciendo sus casas, muchísima. Eso es sociedad civil. Eso es sociedad civil. Eso es sociedad civil. Y a esa generosidad tienen que responder los poderes públicos. Sí, como han respondido en Alemania, por cierto. Sí, nadie que ver la Merkel que bien se ha portado. Si en el fondo estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Vamos a ver. El Papa pidió hace 7 meses, cuando el genocidio de los cristianos... Una intervención militar. Aquí hablamos de eso. Una intervención militar, que eso es una cosa justa. Y ahora, pues como efectivamente yo estoy absolutamente sorprendido de ese presidente cósmico que iba a ser la leche. De repente no quiere saber nada, se va dentro de nada y desde luego esta es una causa porque es imposible el mantener a toda esta gente. A lo mejor Assad es mejor que el Estado Islámico. Y luego, toda solidaridad siempre es poca, pero a mí me gustaría que la solidaridad no se hiciera con el dinero de los demás, sino con la uno propio.
Hay una primera cuestión. Son, cuidado, refugiados, gente que viene huyendo de la guerra y de que los maten. Estamos hablando de refugiados de una guerra. Y desde luego lo primero es acogerlos, ampararlos y ayudarles. Pero cuidado, Europa no es la culpable, es el refugio. Es que oigo sistemáticamente poco menos que decir que Europa es culpable. No, los culpables de eso es esa, entre comillas, primavera árabe, que es la vuelta más terrible a la tiniebla medieval por parte de unos genocidas teocráticos que habrá que combatir. Y no vale únicamente desde el aire, habrá que ir sobre el terreno. Y simple y llanamente destruirlos. Y que no me venga nadie diciendo que hay que ponerse a dialogar con quien está haciendo, con quien es un asesino. Y con quien es un genocida no se dialoga. Tenemos que concluir. Acabo con una cosa. Pero oye, también una cosa. No entremos aquí en una competición. Aquí se actúa como Estado y la sociedad civil. Pero no entremos en una competición. A ver quién es más solidario. A ver quién se trae más sirios a casa. Lo que hay que es amparar a esta gente, hombre. Y darles perspectivas de futuro. Y una de ellas la explicaba aquel niño de 13 años. Parar la guerra, que no nos queremos ir. Lo que queremos es que acabéis con estos. Claro. Pero Europa no es culpable, es el refugio. Y los que denostan a Europa tanto, que se lo digan a los sirios, y esos que dicen la Merkel. Mira lo que quieren, irse a Alemania. Sí. Marco García Montes, buenas noches. Tenemos nada, estamos fuera de tiempo, pero hoy es que vamos retrasaditos. Quizá nos falla el reloj por ser el primer día. Ya nos ajustaremos en los próximos días. Marco García Montes ha sido el abogado de José María Ruiz Mateos hasta hace unas horas. Lo sigue siendo. Claro. Hoy ha muerto Ruiz Mateos. Todos los periódicos recogen, por cierto, en portada el fallecimiento del empresario. Habla, por ejemplo, El Mundo a toda plana, la agonía del patriarca. El fundador de Rumasa falleció, abandonado por su familia y sus amigos, perseguido por la justicia, con sus bienes embargados y tras un grave deterioro mental. Dice, por ejemplo, ABC, muere José María Ruiz Mateos, el hombre que creó un imperio fallido. El fundador de Rumasa, acorralado por la justicia, falleció a los 84 años en el puerto de Santa María. O El País, que habla de la muerte de Ruiz Mateos, el empresario del engaño. ¿Cómo estaba este hombre? Bueno, yo quiero dejar claro que soy abogado de Rumasa Expropiación y de José María Ruiz Mateos. Yo en Nueva Rumasa ni he querido saber nada ni sé nada del tema este. Se ganó en Estrasburgo el año 1990, no se ejecutó la sentencia en sus términos del justo y precio, ahora tenemos que ir contra el Tribunal Constitucional Español de nuevo a Estrasburgo. Él lleva unos años complicado con una enfermedad de Parkinson. En junio salió de la prisión, estuvo 4 días. Un juez no entendió que tenía una enfermedad gravísima, tuvimos que sacarle en silla de ruedas, se encontraba francamente mal y estamos pendientes de ver qué pasa con el tema de la expropiación con Estrasburgo, que es lo que nos ocupa y preocupa desde hace ni más ni menos que 32 años que estamos con esto. ¿Está de acuerdo con este titular, abandonado por su familia y sus amigos? Yo no voy a comentar nada, solamente sé que el que no lo abandonó fue Marcos García Montes, que lleva 4 años sin cobrar y trabajando y poniendo dinero para sus viajes a Palma de Mallorca para declarar. Es decir, yo he puesto 2 millones de las antiguas pesetas o 3 millones para que pudiéramos ir a Palma, lo haré con todas las consecuencias, no quiero que me lo devuelva nadie, pero quien no ha estado nunca ni le ha dejado ha sido Marco García Montes en los temas jurídicos. Luego en los temas personales, pues yo no voy a comentar nada. ¿Qué litigios tenía pendientes todavía, brevemente? Tenía pendientes 3 procedimientos que estaban suspendidos por la enfermedad, ahora ya se declara la extinción de la responsabilidad criminal por el fallecimiento, y tenemos el importante, que es el de la expropiación, el con los hermanos, que está pendiente de que finalmente se cumpla la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 1990. ¿Pero cuánto asciende esa cantidad que debía pagarle el Estado? Pues si él debe 300 millones o debía a Nueva Rumasa, que no era él, sino Nueva Rumasa... ¿300 millones de pesetas o de euros? De euros. Supuestamente, pues tendría que pagar más de 1.800 millones el Estado. ¿Más de? 1.800 millones de euros. Déjame que diga una cosa sobre Marcos. Sí. Marcos es verdad que siempre ha sido un hombre muy fiel a Ruiz Mateos. Marcos García Montes me convenció a mí, con una charla que estaba teniendo con Antonio Herrero en la radio, yo estaba oyéndolo, para que retirase una demanda contra Ruiz Mateos. Esa demanda, como Ruiz Mateos, yo lo presenté en un juzgado de guardia porque me había pinchado el teléfono y hizo públicas las conversaciones mías. Y yo tenía miedo por mis fuentes. Entonces lo llevé a un juzgado de guardia y lo metieron en la cárcel. Y estuvo 3 días en la cárcel. Entonces escuché a Marcos, debo decirlo, que Marcos con bastante bonomía y me pedía desde la radio que yo lo perdonase. Y la verdad es que levanté la demanda
No me sirvió de mucho porque yo creo que Ruiz Mateos nunca me tuvo así gran simpatía después de eso. No, pero... no te tenía antipatía, te lo voy a garantizar, además, te lo agradeció. No sé. Lo que pasa es que el problema que tenía en aquella época Juan Ruiz Mateos es que tenía algunos consejeros que mejor de infausta memoria, pero hemos seguido los 3 personas que estábamos junto a él siempre y creo que le tenemos un cariño. Yo tengo un recuerdo especial cuando le sacamos de la prisión el día 15 de 27 de junio. Estaba enfermo ese día. Con mi hijo. El 27 de julio. El 27 de junio. Sale de la prisión de Soto del Real. Sí. Yo voy hasta la enfermería con una silla de ruedas que me dejan. En la soledad y mi hijo cogiendo sus pertenencias, y tengo un hecho que me puso el cabello de punta, el pelo de punta, y es que me ha dado un beso cuando me ve, un beso en la mano y otro en la cara. Digo, José María, no me merezco un beso, me merezco tu amistad nada más, ¿no? Él confiaba en mí absolutamente y yo creo que con sus filias y sus fobias, las cosas bien o mal hechas, lo que está claro es que la expropiación fue un disparate absoluto y la reprivatización para salir corriendo. Claro, lo que pasa es que luego vino la nueva Rumasa y tenemos ahí mucha gente que se ha quedado pillada. Bueno, claro, hay trincó, Marcos, es que luego viene lo de Nueva Rumasa y ha dejado a mucha gente colgada de la brocha en la escalera. Pero no podemos olvidar, pero Antonio, no podemos olvidar el voto particular de don Manuel García Pereiro, presidente del Tribunal Constitucional, que se gana en Estrasburgo en el 90 y todavía no se cumple, es decir, la expropiación, que es el tema de fondo. Bueno. Pues lo dejamos aquí. Gracias, Marco García Montes. Siento que no hayamos tenido más tiempo para hablar de Ruiz Mateos. Descanse en paz, efectivamente. Paola Sánchez, ¿cómo cierra nuestro barómetro? ¿Quieres que te dé una alegría antes de cerrar? Venga, vamos. Somos el segundo programa más comentado de la noche, más de 10.000 comentarios, así que antes de despedirnos, muchísimas gracias a los cascabeleros y también a los que nos han llamado telefónicamente, porque a esta hora vamos a cerrar esa pregunta de la noche, si estaba en riesgo la unidad de España, con un 63% de preguntas afirmativas, frente a un 36%. Gracias de nuevo por esos comentarios en la red. Muy bien, muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Gracias también a Víctor Rubindo, a Joaquín Leguina, a Fernando Jauregui, a Marco García Montes, a Graciano Palomo y a Chani, Antonio Pérez Henares. ¿Y a ustedes?